¿Cómo están? Gracias por acompañarnos desde lo profundo de una afonía que quiere ganarme el partido y no se lo voy a permitir. Los saludo, vamos a estar hasta las 10 de la noche. Mi voz y lo que quede de ella. Efectivamente, hay un cambio significativo en la Argentina. Créanme que estoy exagerando. No estoy exagerando. Hizo así Alberto Fernández y le entregó anticipadamente el poder a Sergio Massa. Sergio Massa logró el viernes lo que no logra ni con el dólar ni con la inflación. No frena el dólar, no frena la inflación, pero lo frenó Alberto Fernández. Le dijo, te tenés que bajar, sos un obstáculo. Y Alberto Fernández, después de todo el escándalo, Baracre, etcétera, renunció no solamente a la reelección, sino a la influencia. Por supuesto no lo va a decir de este modo. Y ahora se viene un gran debate. Yo lo planteaba recién con los chicos, mis compañeros. ¿Esto tranquiliza a la economía? A partir de mañana, cuando abran los mercados, ¿hay nuevas medidas? ¿Esto ordena el peronismo, ordena el poder? Y en tal caso, ¿cómo van a reaccionar los mercados? Lo que está ocurriendo es fruto del descontrol de la economía. Hay un momento en donde el 7-7 fue determinante. La pérdida de control es grande, el impacto sobre Massa también, sobre el gobierno. Recuerden ustedes que Baracre hizo una hoja de ruta que se parecía bastante a un plan económico. Después él dice que no invitó a devaluar, que no habló de eso. Massa dice, esa insinuación a la devaluación me está arruinando, me arruinó el plan Soja 3. Toda esa interna es producto de una mala praxis, de un plan económico que nunca se quiso hacer, nunca se tomaron medidas de fondo, más la sequía, más mala praxis. Voy a presentar a quienes me acompañan y vamos a intentar contestar con diversos entrevistados, además que tenemos hoy, si las medidas, este cambio político, insisto, esta renuncia anticipada en los hechos de Alberto Fernández, aunque va a estar en su sillón hasta diciembre, puede tranquilizar el escenario económico. Está Cecilia Bufflet. Hola Ceci. Está Adrián Ventura. Buenas noches. Hola Osvaldo Bazán, bienvenido. Buenas noches. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hago una primera pregunta. ¿Qué puede pasar mañana? Avancemos, lancémonos hacia el lunes. Cecilia. Bueno, mañana no va a haber anuncios grandilocuentes de medidas del Banco Central ni del Ministerio de Economía. Va a estar todo el mundo un poco pendiente de qué pasa con la liquidación de los exportadores, que fueron básicamente los que fue lo que disparó el problema de fondo y en serio la semana pasada, más allá de cualquier rumor. ¿Qué pasó la semana pasada? Los dólares de las exportaciones del campo no aparecieron. Hubo un día con solo 36 millones de dólares, hubo un día con cero liquidación del campo y eso es lo que prendió todas las alarmas en el mercado financiero, alimentado después por la política. Ahora, eso es de lo que va a estar pendiente esta semana el mercado. Si aparecen o no los dólares del campo. ¿Qué creo yo? Que los primeros días van a aparecer porque hubo muchas reuniones, mucha presión y muchas llamadas sobre el sector para que por lo menos los primeros días de la semana eso ocurra. Le va a dar una manito el Banco Central porque resoluciones mediante anunciadas el viernes de la semana pasada, hay algunos cambios administrativos de cuestiones bastante técnicas, de patear para adelante algunos pagos de importaciones que hacen que el cambio de sistemas y demás haga que se procesen menos demanda de dólares. Entonces van a salir menos dólares para importaciones por cambios regulatorios y debería liquidar más el campo. Eso debería traer por lo menos unos días de calma cambiaria después de una subida muy alta y de una brecha que volvió a la zona del 100%. Si eso dura... Ustedes se dan cuenta, estamos hablando de cantidad de dólares. Estamos hablando de cuánta nafta queda. En la medida en que queden muy pocos litros de nafta, se enrarece el escenario político también, Adrián. A ver, en el equipo de Massa están convencidos de que van a tener esa chance de tranquilizar el mercado porque después de lo que decía recién Cecilia, que entraron un día $0, jueves y viernes entraron aproximadamente 400 millones. El jueves un poco 170, el viernes creo que entraron 240, 250. Dicen el equipo de Massa, empezaron a entrar los dólares y además tomaron medidas para que
A ver, ¿qué están haciendo las empresas? Dolarizar las carteras. Se escapan del peso, se van al dólar y compran contado con liqui. Entonces tomaron medidas para tratar de controlar mejor ese mercado de la cotización más alta, que es el mercado con liqui. Si lo logran o no, ahí tenés un tema económico y después la incertidumbre política. Ahora, Sergio Massa tiene más poder que antes. Tiene más poder, como decías vos, más poder que el jueves. Bien, pero también más responsabilidad. ¿Saben lo que ha muerto el día viernes? El ápero Alberto. Alberto Fernández y el albertismo ya no son los obturadores de las grandes decisiones. Ya está, sí. Lo presionaron, se bajó y ahora todo es kirchnerismo con más adentro. Sí, pero dos cosas. Por un lado, es cierto, ha habido muchas presiones para que finalmente se liquiden la soja. El tema es que tampoco hay tanta soja, ¿no? Como para liquidar. Sí. Entonces, puede haber muchas presiones, pero si no hay soja, no hay soja. Y por otro lado, sí, se terminó la interna con Alberto. Eso no significa que se hayan terminado las internas en el partido gobernante. Digo, hay interna entre Máximo y Kicillof. Digo, hay internas de Massa, que sigue habiendo internas entre ellos. Así que no es que está el panorama calmo. Pero por ahora. supuesto, yo soy de la idea de que Alberto Fernández, habiendo renunciado a la reelección, es una fantasía que esto puede tranquilizar el escenario. Bueno, porque además es la máxima autoridad, más allá de este gobierno que no tiene un rumbo, que todo lo que ya sabemos, es la máxima autoridad del gobierno desistiendo antes de tiempo posiblemente. En algún punto no nos sorprende que Alberto Fernández se haya bajado. Eran pocos los que creían que él iba a sostener eso hasta último momento. Pero también lo otro que se planteaba era, no tiene opción, es el presidente de la nación, es la cabeza de esta fuerza gobernante. Tiene que sostener en algún punto lo poco que le queda de poder, no de ejercicio de poder, porque si algo ha demostrado Alberto Fernández es que no ejerce el poder que se le ha atribuido a través de los votos, que es el del ser el presidente de la nación. Es cómodo responsabilizar siempre a Cristina Kirchner de que le ha loteado el gabinete, de que no lo ha dejado gobernar, de las internas incesantes del kirchnerismo, pero el presidente de la nación es él, la banda presidencial la tiene él, el poder debe ejercerlo él. Y no Bueno, olvidemos que está bien, estamos en un país presidencialista, en un país presidencialista donde el presidente resigna su poder. Digo, nunca nos ha pasado. En términos del dólar, Diego, Bueno, bien, perdón, sí. en lo que se llama precio, me parece que Alberto Fernández era una figura irrelevante o que no jugaba una partida en esto, estaba descontado. ¿Qué es lo que van a mirar los mercados de acá en adelante? La señal de cuál es el candidato. Me parece que ahí Adrián sabe más que yo, pero digamos, lo que va a mirar el mercado es la sucesión. Lo que tiene... Si ese sucesor está más inclinado a la izquierda o al centro, digamos, si es Scioli o es Guado de Pedro, para decirlo en términos de alguien que puedan identificar. Y lo que todos tiene como que organizar, extremos. a ver, el Frente de Todos lo que tiene que dar una señal clara es si va a ir a una interna feroz Claro. o si va a tratar de organizarse con un candidato único. Claro. Por lo menos habla el jueves Cristina Kirchner. La pregunta es, ¿Cristina ya va a dar el jueves alguna señal en Ahora, ese sentido? Les voy a presentar a Roberto Kachanowski. ¿Cómo estás? Mucho gusto, es un gusto estar con ustedes. Ahí nos vamos a meter en la economía, pero vean ustedes lo que fue haciendo Alberto Fernández y el albertismo no nato en todo el último tiempo con un argumento para garantizar la unidad. Vean esto, por favor. Primero renunció, hay muchos más que renunciaron, pero fíjense, ¿lo recuerdan a Nicolás Trota, ministro de Educación? Sí. Bueno, albertista, Grupo Callao, ¿lo recuerdan el Grupo Sí. Callao? Bueno, Alguna vez llévenle existió. una... Bueno, para garantizar la unidad se fue Nicolás Trota. Para garantizar la unidad se fue Marcela Lozardo. Para garantizar la unidad se fue Matías Culfas. Para garantizar la unidad se fue Martín Guzmán. Fíjense, todos para garantizar la unidad se van del mismo lugar. Alberto va entregando cabezas para, entre comillas, garantizar la unidad. Un día, como en ese poema atribuido a Brecht, le tocaron la puerta y él tuvo que entregar la propia. Alberto Fernández se entregó a sí mismo el viernes. Insisto, por supuesto, llega hasta diciembre, entregará en lo real el bastón. En lo concreto lo entregó el viernes. Cacha, ¿qué puede pasar mañana? No tengo, mañana nos levantaremos y veremos qué pasa. A ver, Alberto Fernández es el Pato Rengo
Viste lo que se conocía como el Pato Rengo, pero ya era Pato Rengo de antes, porque nadie iba a creer que iba a poder renovar. Yo no creo que hoy debatiendo cuál va a ser las internas de cada uno de los partidos, se vaya a resolver nada. Acá la gente lo que está esperando es alguien que presente un proyecto que sea entendible para la gente de cómo vamos a salir de este barullo económico. Barullo económico, de seguridad, de tantas cosas, ¿no es cierto? Pero en lo económico te diría que sigue todo el mundo dando vueltas. Ahora está de moda hablar de dolarización, ustedes se la pasan hablando de eso. Yo les preguntaría a los no economistas, ¿no? ¿Alguien entendió de cómo es el manejo, de cómo se dolariza hasta ahora? Espera, ya que vos largás el partido atacando, te contraataco. Nicolás Kachanowski, Mi sobrino. tu sobrino, hizo un plan con Emilio Campo, que estuvo sentado en tu mismo lugar la semana pasada. ¿Vendotieron? Bien, vos en las mesas familiares. Esperá, no, porque mi sobrino está en Estados Unidos. Ah, ya se despega. El operativo despegue. Por Zoom. El operativo despegue. no, pero se mi despega. sobrino no lo ve hace Kachanowski mucho. se despega de Kachanowski. Pero Bien, igual nos el queda plan claro. que tienen Por es muy Zoom. complejo, no es fácil de llevar adelante, es muy Pará. complejo. Vamos por parte. Cuando ellos hicieron el borrador, me lo mandaron y lo debatimos los tres por Zoom. Punto Sí. 1. Después hicimos una hora y pico de debate. Después hicimos otras 2 horas y pico de debate con esos dos. Y hay dos puntos centrales en los cuales yo les vendría marcando. Digo, mirá, acá el problema que tienen es toda la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que son las famosas LELIX, son 30.000 millones de dólares. ¿Y de dónde vas a sacar los dólares para rescatar todo el circulante? Son 2 puntos, básicamente. Bueno, pero vos cada vez ¿qué que haces 2 puntos? Bueno, ¿Qué pero 2? cada vez que haces esas 2 preguntas, te salen, no, porque armo un fideicomiso. Sí, claro. Ahora, ¿ustedes entendieron algo de eso? No, yo lo que entendí, pero yo no quiero juzgar, porque no tengo elementos, pero explica vos lo del fideicomiso. No, ¿Se yo no puede digo- hacer? No, pero Pero ahí hay una cuestión técnica, tanto en la explicación de Ocampo como en la explicación de Javier Milei, que en los dos casos dicen que la Argentina podría salir de alguna manera a colocar deuda o sacar del Banco Central los bonos y transformarlos en dólares en el mercado a precio de mercado. Y supone que eso aumentaría de precio. La verdad es que si vos supones que vas a sacar 30.000 millones de dólares de deuda, los bonos van a caer de precio, no van a duplicar su valor. Perdón. A ver, le deben el Banco Central le debe a los bancos, al tipo de cambio blue, estoy haciendo la Sí, cuenta, sí. 30.000 millones. Hice la cuenta recién del último balance del Banco Central hace un rato. Tipo divertido los domingos, ¿viste? ¿Qué hacen los domingos? Está de joda. ¿De qué se ríe usted? De su Bueno, diversión. hice la cuenta. Tenés 47.000 millones de dólares en un montón de bonos basura, letras intransferibles, etcétera. Pero Bueno, el acreedor los quiere cobrar. No, el acreedor es el tesoro. O sea que Bien. un Pero insolvente los bancos le debe sí al otro quieren insolvente. cobrarlo. ¿Eh? Los bancos sí quieren cobrar. Los bancos en realidad lo que hicieron fue, con tu plata que depositaste, le compraron al Banco Central la LELIC. Entonces, vos tenés que resolver, uno de los problemas que tenés que resolver es ese. Entonces, ellos te dicen, no, porque vendemos esto, hacemos un fideicomiso, vendemos afuera, no sé qué historieta. Bueno, esos 47.000 millones de dólares, vos lo largás al mercado, ¿cuánto valen? Claro. Suponete que vale 20% la deuda. Son 9.000. Te falta llegar a los 30.000. ¿Qué le dijo Están- su sobrino? Ojo, que esto lo hablé ¿Y con... su sobrino cuando le dijo eso, qué le dijo? No, porque la teoría de ellos supone que los bonos se no me revalorizan. compliquen más la en vida ese con mi familia. Les vengo diciendo, guarda que te estoy usando mal, porque ellos dicen... que vos decís, a mi ver, yo sobrino, entiendo. mi sobrino, te digo, lo que a mí me dijo, porque estoy con él todo el tiempo en contacto, me dice, mira, están usando mal lo que decimos. A ver, decilo, porque yo No, tampoco, bueno, yo quiero tampoco ser no. lo más fiel Llámenlo a Nicolás posible. y pregúntenle a él. Yo no me voy a hacer cargo de mi sobrino, no, que lo Emilio quiero Campo, mucho. perdón. O sea, un pariente que se despega de... Pero, espera. No, Dale, pero Ceci. Diego, Emilio Campo acá dijo que la dolarización para él no era un buen sistema, que él no la recomendaría para otros países y hablan de la situación muy específica de la Argentina. Y hay una cosa que no solo ellos consideran, que es que si la inflación de la Argentina sigue acelerando, es muy difícil tener un contrato con la sociedad de decirle la inflación va a tardar 3 años en bajar, porque está en 200%. ¿La sociedad va a tolerar eso o va a pedirte un esquema más rígido, tipo convertibilidad,
que te baje la inflación más rápido, aunque sea mucho más Pero duro. para, Cecilia. Ahí A hay ver, una tensión acá, porque si no la gente no planteada. entiende nada. Primera pregunta. Vos tenés 5 billones de pesos, lo digo en pesos para que después no... Sí. Que son, al tipo de cambio blue, son más o menos unos 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares, que son los pesos que están circulando. O sea, vos lo que tenés que decirle a la gente es tráeme los 5.000 billones de pesos, toma los dólares. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Ese es el paso 1. Bueno, si yo te doy, como decís vos, te doy la Dale, llave sí. del Banco Central y te digo, bueno, rescátalo, ¿con qué lo rescatas? Mira, yo recién hice la cuenta, suponete que tenés 2.000 millones de dólares en el Banco Central propios, tiene un tipo de cambio de 2.500. No, por pero dólar. con eso no lo vas a hacer. Nadie se va a tirar a dolarizar con 2.000 palos en el... ¿Qué significa eso? A ver. Que la gente va a pasar a ganar 40 dólares, se te cae el celular y en tu vida volvés a No, comprar está un bien, celular. pero Cacha, no es la propuesta, no es la propuesta. Pero esperen, chicos, por porque eso- si hablemos eso es seriamente de esto. irreal, No, eso es irreal, nadie, claro. ninguno de los proyectos plantea dolarizar con Todos 2.000 están. No, millones. hay algunos que te están diciendo, entro y dolarizo. Pero- y no podés hacerlo. pero- ¿Qué es lo que le estoy diciendo a Nicolás? Guarda que vos podés tenerlo como proceso al final del camino. Tenés que hacer una serie de formas y dolarizás. Como fue el caso de la Unión Europea. Cuando los países entran al euro, previamente tuvieron que cumplir con el Tratado de Maastricht, que era hacer reformas del Estado, gasto público, etc. El segundo punto, también te hacen, no digo en el proyecto de mi sobrino, porque ya te digo, leí el borrador, lo debatimos personalmente 2 veces, 4 veces o 3 veces, y lo sigo debatiendo con ellos. Entonces, no es eso lo que se está diciendo, porque no podés dolarizar ahora por la sencilla razón que no tenés con qué dolarizar ahora. Bueno, pero espera, escucha. ¿Se entiende? Yo invito a Y algo aclaro para algo. aprovechar, sí. Año 2018, año 2019, hice 2 debates en UCEMA con Jorge Ávila, que es uno de los primeros que empezó a escribir sobre dolarización en la Argentina, y Alejandro Estrada, que venía hablando de eso desde la década del 80, porque lo compartíamos el tema, y yo estoy a favor de la dolarización. Es más, escribí notas a favor de la dolarización. Lo que no puedo decirte es que hoy podés dolarizar sin hacer un montón de cosas previas. Bien, y ¿Se entiende? y te agrego algo. Muchos dicen, si vas a hacer todas esas cosas previas de ordenamiento de la macro, ¿Para qué yo, dolarizar? y ya lo hiciste, ¿para qué vas a dolarizar? Claro. Si ya hiciste el recorrido Bueno, el arduo. contraargumento sería este. No, bueno, si vos dolarizás, le quitas un instrumento al Estado de financiamiento de gasto público para que no haga populismo. Bien. Contraargumento. Y seguimos así eternamente. Pero Después. espera. Para. Contraargumento. Las provincias te emiten bonos, como el Cuasimonedas. LECOP, ¿te acordás? Claro, El Patacón. sí, sí. Entonces, si no hay disciplina, o sea, no estoy en contra. Pero lo que vos digo decís es como los argentinos, como los gobiernos no van a cumplir, porque somos, no sé si es el primera del plural, son, no sé, Sí. incorregibles. Nos vamos a atar todos a un cinturón llamado dólar, que Sí. nos va a obligar, como nosotros no podemos solos, nos atamos todos al dólar para poder cumplir. Claro. Claro, pero ¿Qué? eso ya lo hicimos. Pero y no. falló. Sí, esa y fue en la Argentina convertibilidad. hubo ley de intangibilidad de los depósitos. Bueno, Y falló. por eso yo no creo tampoco Pensar que- que hoy una vamos a- ley hoy va a vamos- ordenar pará. todo. Bueno, señora, hoy vamos a hablar con Cavallo en un rato Claro. y usted le va a decir en la cara que falló y que él te va a Y bueno, responder. la ley- sí, pero claro, pero la ley para de poder intangibilidad hacer de la los ley de convertida previamente, hubo que hacer el plan Bonex para sacar lo que eran los Claro. depósitos indisponibles, que son los equivalentes a los Escuchen, bonos los estos. invito a Una algo. Pero pará, hiperinflación, ¿me dejás claro. terminar Sí. o tenés que...? No, no, no. Vamos por parte. Tampoco estoy de acuerdo con que si vos haces una ley diciendo el Banco Central es independiente, va a funcionar. va a funcionar. Se te ríen en la cara. ¿Cuántas leyes violamos en la Argentina? La ley de intangibilidad de los depósitos salió a mediados del 2001, digo bien. 2001. A los 5 meses te estaban metiendo la mano en los ley se bolsillos. modifica por ley y no importa, sino por decreto y Yo te los la- invito te a meten algo. la mano. Porque se Ahora, me dio la gana. Cacha, hay una confusión en el público, me parece, Mm. porque algunos candidatos hablan de dolarizar mi ley y la gente lo confunde con la convertibilidad del 1 a 1, con el régimen Porque no lo bimonetario, si conoce tenés el pesos, si tema. tenés dólares. No, se lo lo- mezclan todo en el imaginario Sí, colectivo. te explico. Yo tuve un debate ayer o antes con él, acá en este canal. No conoce el tema, te lo digo así Claro. de frente. ¿Quién? ¿Con quién? Milei no conoce el tema. No, no, Bueno, claro. Y te voy a me decir más. permiten, sí. Hablan de Ecuador y no saben ni cómo fue. Bueno, yo quiero hacer un planteo. Sí.
no está por suceder lo de la dolarización. Lo que sí está por suceder que mañana abren los mercados. Vos tenés razón que no tenés la bola de cristal para saber lo que va a pasar. Pero ¿qué crees vos? Y le abro a ustedes también, digamos, ¿qué elementos evaluaría el mercado, etcétera, para ver si este movimiento político del viernes tranquiliza o no? Yo creo que el grado de incertidumbre política hace que no tengas posibilidad de controlar la inflación y el mercado de cambios de acá hasta las elecciones. Esta es la impresión que yo... Más allá de que mañana el Blue... ¿Cuánto cerró el viernes? 4.42, no me acuerdo. Poner, sí, que cierre 4.38 o lo que sea. Y después, mi famosa frase, se agacha, toma fuerza y vuelve a subir. En este contexto, donde el Banco Central sigue emitiendo cada vez más para financiar el déficit fiscal, donde tenés un presidente que no es presidente, un ministro de Economía que era la carta ganadora y perdieron por afano, y un gobierno donde ¿quién te va a dar confianza? ¿La Cámpora? Máximo Kirchner, Cristina Kirchner te va a generar confianza. Dice, bueno, ahora que no está ¿cómo se llama? Alberto, por ahí vuelve Cristina y zafamos. ¿Eso te va a caracterizar el mercado? No. Y bueno, y la oposición tiene que terminar de presentar un proyecto que la gente le entienda. Bien, aún en lo insuficiente, en el instrumental, Ceci, al que quiera, ¿qué frenos tiene para probar si funciona en el gobierno? Doy un ejemplo. Dólar, subir las tasas. ¿Es suficiente este 78-81? Mirá, hay un punto donde vos podés subir la tasa de interés y no hay tasa de interés que te compense del riesgo de estar en pesos. Vos podés subir la tasa, subirla. Ya, ahora volvieron a subirla, ¿no es cierto? El otro día, si yo mal no recuerdo. Claro, estás pagando de intereses, en la tasa de interés más que duplica la deuda en un año. Sí, más que duplica la deuda. Sí, entonces, supera el 100%, vos estás, 119%. A ver, suponete que yo te digo, te pago el 88% anual o 90% anual por dejar un plazo fijo. Tenés que ser un kamikaze, tenés que ser un apostador de decir, mirá, vendo los dólares, apuesto que el dólar se va a mantener quieto durante un tiempo, gano esa tasa y después me paso a dólares de nuevo. Eso es jugar a tirar, no sé si será alguno que quiera. O hago el rulo a los 30 días, pero todo el tiempo con la patita en la puerta para rajar. Bueno, así llegaste hasta acá. Así llegó hasta acá el gobierno, Diego. Lo mismo hasta acá el gobierno. Bueno, no llevemos tasa, dame dólares. Digamos, tranquilicemos esto. Miles tienen plazo fijo. ¿Tienen riesgo ahora? Yo personalmente no tendría un plazo fijo. Yo te contesto. O sea, la realidad es la respuesta, por lo menos, la respuesta más prudente, ahora tienen más riesgo que hace 3 meses atrás. Vamos para otra forma. A ver. Todos los depósitos que hay en los bancos, o el grueso de los depósitos, fueron a los bancos y los bancos con eso se compraron LELIQs, que se los debe el Banco Central. El Banco Central, como siempre digo, no es un banco comercial, no vende tarjetas de crédito ni préstamos personales, no tiene ingresos. El único ingreso que tiene son los intereses que cobra por las reservas. ¿Con qué te paga? ¿Tiene activos? No tiene activos para pagarte esa deuda. Pero el riesgo es de emisión. ¿Tiene flujos para pagarte los intereses? El riesgo es de emisión y de emisión y de aceleración de la inflación. Claro, bueno, vos lo que me estás diciendo es, yo pienso igual que... Hiperinflación, te licúan la gas. El riesgo puede ser el de una aceleración de la inflación, no el de la no devolución de los depósitos, Roberto. Puede ser dos cosas. Puede ser dos. Puede ser tres. Mira, te voy a dar una tercera para... Una, que te licúen... O sea, terminas perdiendo plata porque te van a devolver algo que no vas a poder comprar nada. 2, te enchufan un plan Bonex. 3, tenés la suerte de que vengan Erhard, Adenauer, Churchill y todos juntos acá, genera un efecto confianza fenomenal y la gente empieza a depositar y se les pasa el licuando. El tercero te doy, no sé, asignarle una probabilidad. Después te quedan las otras dos. Le hago una pregunta a ustedes dos, porque vos decís el riesgo de emisión y él dice está el riesgo del impago. Pero no nos olvidemos que también está el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario te puede decir en un momento, vos me estás demandando 10.000 millones, yo no emitas más.
No, el Banco Central, el Fondo Monetario ya te puso reglas y eso. condiciones para la emisión. Esto es una emisión indirecta, es una cuestión técnica y demás, ¿no? Porque es el Tesoro al que el fondo le impide. Ahí hay una movida que es que Sergio Massa va a intentar que se difunda mucho estos días en el mercado, que avance una negociación con el Fondo Monetario para que el fondo desembolse en una maniobra que se llama front load, que te adelante los vencimientos que tenés en los próximos meses para hacerte de más dólares y más reservas. Esos 10.000 millones. Son Eso 12.000. es, Para. perdónenme, Son 12.000. eso es Sí. el puente que le pidió en la entrevista mano a mano Alberto a Biden. Pero eso es Recuerden, eso es default hacia el futuro con el fondo. Bueno, son dos cosas. Es claro. ¿Para qué vas a usar los 10.000? Contar la medida para decir algunas cosas sobre eso. ¿Qué es lo que quiere Massa? Que le den 12.600 millones de dólares, que serían los vencimientos, lo que le va a desembolsar el fondo a lo largo de este año y los primeros meses del año que viene, entre junio y septiembre, en dos desembolsos de 6.300 millones de dólares cada uno. Eso es lo que se está discutiendo técnicamente entre los negociadores del Ministerio de Economía y el Fondo pero Monetario. es plata extra, que le adelante son más plata del préstamo de Macri. Adelantarle los fondos de los próximos meses. Eso ya lo hizo el fondo con la Argentina en el 2018. ¿Te acordás la primera revisión de Mauricio Macri? Sí. Bueno, en esa primera revisión se cambiaron condiciones del acuerdo y el fondo ¿te acordás que creció el crédito de 46.000 millones, creo que era, a 57.000 millones, Sí. que después nunca se terminaron de desembolsar? Nunca. Ahora, hay una cosa que no cuenta Sergio Massa o que él relativiza cuando le ha hecho saber esto a operadores del mercado, a gente de los bancos, a gente de las cerealeras para intentar llevar calma. Es que nunca el fondo va a hacer esa maniobra sin tener un acuerdo de la oposición, del gobierno que viene, o un compromiso muy fuerte de reformas más grandes. A Macri, el fondo le pidió reformas más profundas cuando le desembolsó esa plata o le adelantó esos fondos. Y de hecho, la campaña electoral terminó siendo un desastre por ese corset en el que entró el fondo. Acordate que el ajuste fue muy fuerte en la última parte y le costó. Eso, hoy Massa dice que puede conseguir esos fondos sin ningún cuestionamiento del FMI. Está bien. Bueno, Suponete- vamos a tener suponete que como verlo, el me fondo- parece poco probable. Suponete que el fondo le dice, sí, te doy los 12.000 millones de dólares. No le va a Suponete pasar. que los agarran borrachos y No se va lo a da. pasar. Pero no importa. Sí, Es una decisión política finalmente, Sí, no es por técnica. supuesto. Pero suponete que los encuentran pasados de copas y le dan la plata. Esa plata, ¿para qué es? Esa plata es para pagarle al fondo las cuotas que van venciendo. Y que te quede algo en el bolsillo. Porque Para. te adelantan. En realidad la plata es, te doy esto para que después me pagues. Sí. Eso es lo que van a hacer es, dame esto para yo pagar importaciones. Ojo, que ya tenés como 20.000 millones de dólares que el Banco Central le debe a los importadores y los importadores a los tipos que le compraron afuera, con lo cual entras en default comercial en cualquier momento. Ahora, yo te digo, fondo, me das la plata y los tipos te dan la plata. Entonces vos la usás para, no sé, pagar importaciones. Cuando llegue el momento de pagarle al fondo la cuota que tenés que pagarle de los vencimientos, ¿Con qué se la pagás? ¿con qué se la pagás? ¿Qué le vas a dar? Y ¿De bueno, COPS? Porque ¿Le en vas a dar ese pesos? momento habrá llovido, habrá crecido soja nueva y habrán Bueno, por recuperado eso la reservas. decisión política de ellos Es muy difícil. Es muy difícil, tiene que ser una decisión política de mucho amor. No sé, el Además, Espíritu Santo tiene que bajar en la el propio Argentina. fondo corre el riesgo de no cobrar el año próximo. Sí, entonces yo Obviamente. creo que ahí ya Por es eso. una decisión muy grande de carácter político. De hecho, ya dale 12.000. Y es un hablaste- comunicado, perdón, Osvaldo, me parece que lo que tiene hoy, sobre todo esa versión, que la van a ver mañana en todos los diarios, es la intención del gobierno de ponerle un endulzante, una zanahoria nueva al mercado para tratar de llevar calma, porque medidas de fondo y dólares de verdad no hay. Sí, Pero bien, pero bien, para un mercado que ya no le cree a este gobierno. Digo, es un juego de mentiras mutuas finalmente. Bueno, por eso duran cada vez Igual- menos. Un pequeño dato más para traer más alegría a la mesa. Dale, va, no hay lluvias en la zona central del país, no la va a haber por los 15 días próximos y está peligrando bastante El la trigo. siembra de trigo. La siembra de- 22.000 millones de dólares menos. Eso por de lo anterior. importación.
Sí, se calculaban 15.000 y ahora se fueron a 20, 22.000. De la siembra que hay que hacer ahora. Por eso, estás en la situación. El suelo está muy seco para la siembra que hay que hacer ahora. Bien, Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta concreta. Sí. El dólar hoy, el No informal tengo vale dólar. 4.40. ¿Cuánto? 4.40. Sí, 4.40. Pues recién llegas a Argentina, te cuento, sí, 4.40, ponele. Sí. ¿Este es un dólar de corrida o es un de corrección? No, yo te diría, es de corrida contra el peso. O sea, y me voy al dólar. El dólar en la Argentina es el arca de Noé. Todos quieren estar arriba del arco de Noé para cuando se viene el diluvio. Y todos ven venir el diluvio. Hasta mi tía por otra ve venir el diluvio. No hace falta ser economista para darse cuenta. Pero no es de corrección para acompañar la inflación, decís, está No, excedido. además esos cálculos de la inflación y el dólar no es así porque los precios cambian, etcétera. Permítanme, vamos a hablar con Domingo Cavallo, se los prometimos. Doctor Cavallo, ¿nos escucha? Sí, los escucho y los veo. Bien, perfecto. Usted está ahora afuera. Cuéntenos su perspectiva sobre este momento económico de Argentina en función de las novedades también políticas del viernes. ¿Usted cree que los mercados se pueden tranquilizar y estos dólares, el contado con liqui, el informal, que venían corriendo rápido las últimas jornadas, podrían aplacarse con la decisión de Alberto Fernández de bajarse de la reelección? Bueno, yo no hago predicciones de lo que va a pasar la semana que viene. Lo que yo sostengo es que el manejo cambiario que está haciendo este gobierno es equivocado y podría resolver el problema, o por lo menos ayudar a que en el futuro se pueda resolver el problema con un manejo diferente. Eso no significa que tengan que producir una fuerte devaluación. Yo creo que en general las fuertes devaluaciones no resuelven ningún problema. Yo creo, sí, que en algún momento va a haber que lograr la unificación del mercado cambiario. Es decir, que con libertad para comprar y vender dólares pueda funcionar un mercado único y libre. Pero eso recién se va a poder lograr con un nuevo gobierno que plantee una muy buena organización de la economía, que tome medidas conducentes a resolver los grandes desequilibrios que hay, no solo en el plano fiscal, sino entre los precios relativos, de los cuales el mayor desequilibrio no es el que todos mencionan del atraso cambiario, no. Yo creo que el mayor desequilibrio es el desequilibrio fiscal y mucho tiene que ver con desequilibrio de precios relativos. El hecho de que hayan dejado atrasar tanto las tarifas, todas las tarifas, las de electricidad, las de gas, las del transporte, y que ahora, por ejemplo, le estén impidiendo a las empresas productoras de petróleo, de hidrocarburos, aumentar al ritmo que aumenta la inflación o el tipo de cambio, eso va a dejar también atrasados los precios de los combustibles. Es decir, hay una gran cantidad de precios que están atrasados. Y yo diría que el menos atrasado de todos es el tipo de cambio. Porque imagínense, si aguanta retenciones como las que le están cobrando al sector agropecuario, quiere decir que no está tan atrasado el tipo de cambio oficial. Además, calculen al tipo de cambio oficial cualquier precio de la economía, ¿no? Y van a encontrar con que al tipo de cambio oficial los precios de la economía no son caros, más bien son baratos comparados con cualquier otro lugar del mundo. Entonces, pero ojo los ingresos, doctor Cavallo, ojo los ingresos, porque a nivel comparativo internacional, la nafta puede pasar. Los ingresos también están muy atrasados. Bueno. Obviamente. Y si llegara a haber una fuerte devaluación, van a estar mucho más atrasados los ingresos, van a quedar mucho más atrasados todos los precios de los servicios públicos. Es decir, yo quiero aclarar una cosa. La devaluación no resuelve ningún problema, porque la devaluación es más inflación. Eso es lo primero que quiero aclarar. Ahora, ¿cómo se hace para salir de una situación como esta en la que está en crisis el mercado cambiario? Es decir, que no puede acumular dólares ni puede disponer de dólares
el Banco Central? Bueno, por de pronto el Banco Central solo tiene que vender dólares en el mercado oficial para pago de importaciones y pago de deudas por importaciones anteriores. Es decir, para poder hacer funcionar el abastecimiento de los bienes importados que se necesitan para que la economía funcione. Para todo otro tipo de uso, no tiene que vender dólares el Banco Central, ni cobrando el impuesto ni nada. No, simplemente no vende. ¿Y cómo se hace entonces? Hay que dejar que funcione un mercado libre para todo tipo de transacciones. En ese mercado cualquiera puede comprar divisas para cualquier destino que quiera darle a esas. Eso, por ejemplo, eso es un desdoblamiento. Por ejemplo, el dólar turista, hoy que tiene un valor, el que se quiere sacar un pasaje, ¿a dónde, cómo lo hace, doctor Cavallo, Va eso? al mercado libre. Lo mismo para pagar tarjetas de crédito, lo mismo para... ¿Y cuánto valdría, atesoramiento. cree usted, ese dólar? Yo creo que sería más bajo que el actual blue y que el actual contado con liquidación. ¿Sabe por qué? Porque si usted habilita un mercado libre, no solo va a ir gente a comprar para todos esos usos que se mencionan, sino que va a empezar a existir la posibilidad de que entren capitales legalmente a ese mercado, y eso le va a poner un techo, porque la gente sabe que el precio del dólar no puede llegar a infinito. Y hay mucha gente que tiene dólares y que cuando vea que está muy alto el precio del dólar en ese mercado, va a entrar a vender. El tema es que ahora no hay ningún mecanismo por el cual puedan entrar dólares al precio de mercado, al verdadero valor Cavallo, que Nadie tiene el ingresa dólar, ¿no? Cavallo, Ahora, si me permítame una permite- pregunta. Para Sí, que estamos- ingresen dólares al mercado, Y que lo ante el tiene que haber cepo. una situación de mucha... No, y además, por más que se disponga eso, tiene que haber una situación de mucha confianza política, porque hoy nadie quiere meter dólares en el mercado aunque pudieran hacerlo. Bueno, no sé. Eso significaría que el precio del dólar en ese mercado libre llegaría a infinito. Yo no creo que sea así, al contrario. Yo creo que cuando vean que el gobierno empieza a entender que no puede el gobierno controlar desde el Banco Central o con medida de impuestos o lo que quiera todos los tipos de cambio, y a lo sumo, en una transición puede controlar el tipo de cambio comercial, el que se relaciona con la compra y con la venta de bienes. Todos los demás tipos de cambio no los puede controlar. Entonces, cuando se sincera esa situación y se reconoce eso, significa que hacia el futuro se va a ir hacia un mercado libre y único cuando se pueda unificar. La unificación no va a ser por una fuerte devaluación. Si el gobierno acierta en hacer anuncios correctos respecto de cómo va a organizar la economía, cómo va a manejar todas las variables macroeconómicas, el déficit, los precios relativos, etcétera, e inspira confianza, por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Ese tipo de cambio muy alto que habrá en el mercado libre, desdoblado, va a empezar a bajar. Todos los procesos de estabilización, el dólar libre tendió a bajar, y eso es lo que hace que la inflación baje. Pero esto no le estoy diciendo que eso se pueda hacer ahora. Bien, A ver, Cavallo. Permítame, Sí. Cecilia. Sí, ¿cómo le va? En ese sentido, usted ha estado sentado en esa silla en dos oportunidades y con enorme tensión. ¿Se puede, lo que usted nos está diciendo es que el próximo gobierno, o este gobierno también, digamos, no va a poder eliminar el cepo de un día para el otro? ¿Va a necesitar primero hacer una serie de correcciones de precios relativos antes de tomar esa decisión? ¿Para usted el cepo no se puede eliminar de shock de alguna manera? Y quiero preguntarle lo mismo sobre la dolarización. ¿Se puede dolarizar la economía de un día para el otro en la próxima gestión? No, primero, el único cepo que en mi opinión se puede administrar por un tiempo es un cepo que se limite al control de cambio para las transacciones comerciales. Tiene que existir un mercado libre para el dólar, para todos los usos que se le quieran dar al dólar, diferente al
pago de importaciones presentes o deuda que se ha acumulado por importaciones anteriores. Para todos los otros usos tienen que recurrir al mercado libre. Ahí se va a saber realmente cuál es el precio del dólar en el mercado libre. Ahora, eliminar el control de cambio para las transacciones comerciales, como si se hiciera en un contexto en el cual no hay nada de confianza, no se ha anunciado cómo va a seguir el manejo económico hacia el futuro, no se han reequilibrado los precios relativos, significaría una especie de rodrigazo, es decir, una explosión, pero una explosión que no resuelve ningún problema, porque deja más atrasado todavía a todos los otros precios y agrava incluso, en mi opinión, la situación fiscal, salvo que licúen extremadamente los salarios y las jubilaciones. Es decir, eso ya lo hemos visto. ¿Qué solución trajo la devaluación del 2002? La pesificación. Agravó todo, destruyó el sistema monetario que teníamos en Argentina. Una cosa hubiera sido dejar flotar el peso en ese momento, que no podría haber habido una devaluación mayor al 40%, que es la que había estimado Remelennikov al principio de su gestión. Pero ¿qué ocurrió? Se les ocurrió, por supuesto, a los que estaban endeudados en dólares y querían sacarse de arriba de las deudas, licuando y, por supuesto, provocando un default de la deuda interna, se les ocurrió pesificar. ¿Qué significó pesificar? Que de repente el Banco Central pasó a tener una gran cantidad de pesos emitidos, porque reemplazó a todos los dólares por pesos. Por supuesto, como la gente no quería tener esos pesos, la devaluación fue tremenda, porque todo el mundo salió a comprar dólares y el precio del dólar subió a 4. ¿Qué resolvió ese problema? Fíjense, gran parte de los problemas que tenemos hoy se originaron en eso que algunos llaman Sanremes. Bien, está bien, pero doctor Cavallo, escúcheme, se llegó no es para discutirlo en este momento porque queremos también ir para adelante, pero también se llegó a esa situación. Hubo un intento fallido de salir de la convertibilidad, la clase política no se puso nunca de acuerdo, es decir, hubo un hecho traumático que terminó en todo ese proceso que usted sabe cómo terminó. Pero digo, si quiere yo lo invito a estar... No, yo creo, eso que usted está diciendo es la idea que se ha tratado de transmitir a todo el mundo a partir del año 2002 para echar la culpa de la barbaridad que hicieron en ese momento a la gestión anterior. Y para justificar un default de la deuda externa, de la deuda interna, ningún país sale adelante con defaults. Lo que había que buscar ahí era una reestructuración ordenada de la deuda externa y una salida ordenada no de la convertibilidad. La convertibilidad nunca había que abandonarla. El dólar tenía que seguir funcionando como moneda en competencia con el peso. Y el peso, en todo caso, había que dejarlo flotar, cosa que después de reestructurar la deuda hubiera sido un proceso muy sencillo. Pero en lugar de hacer eso, decidieron destruir el sistema monetario, no porque fuera necesario destruirlo, sino porque lamentablemente la clase política de ese momento, la que dicen que proveyó gobernabilidad, que fueron Duhalde y Alfonsín, fueron engañados por los que querían sacarse de arriba las deudas y querían manotear todos los ahorros de la gente, que eso es lo que hicieron con la pesificación o la desdolarización compulsiva que decidieron en ese momento. Bien, por eso, sí. Que les diga una cosa. Pero permítame, así aprovechamos que es valioso su testimonio. Está Roberto Kachanowski, así vamos un poco para adelante. También es realmente atractivo discutir cómo fueron aquellos momentos más allá de lo traumático. Pero lo invito por tiempos televisivos a Roberto Kachanowski. Roberto, adelante. ¿Cómo te va, Domingo? Buenas noches. Hola, Roberto. Primero, coincido con vos que el gran lío se produjo a partir del 2002, ¿no es cierto? Con la devaluación, la especificación asimétrica, etcétera. Pero más allá de eso, volviendo a la actualidad, yo te diría,
A mí me parece que no hay artificio cambiario que hoy podamos inventar con ese nivel de gasto público. Son 17 puntos más de lo que vos dejaste, porque estaba 20, 30 puntos, 32 puntos el consolidado, y ahora estás en 48, cosa por el estilo. Tenés una presión fiscal infernal, una regulación, etcétera. Entonces, me parece que no hay forma de resolver el problema cambiario si no se resuelven los problemas estructurales o se empiezan a resolver esos. Dentro de un plan económico, la convertibilidad se la toma como un plan económico y fue una regla monetaria. Lo importante fue lo otro, las privatizaciones, la desregulación, etcétera. No sé si coincidís con este completamente punto. Completamente de acuerdo. Pero déjenme vincularlo con el tema de la dolarización. Sí, claro. La dolarización de la que empezó a hablar Milei, quizás sin conocer bien qué es lo que significaba, pero él tiene una muy buena intuición política. Por algo ha llegado a juntar todos los votos que está juntando, ¿no? Permítame, ¿y usted lo votaría, Milei, ya que usted solo se No, déjenme yo no soy el elector. Yo lo que soy es alguien que tiene experiencia en el tema económico y que puede ayudar a que salgamos adelante con el gobierno que los argentinos elijan, ¿no? Pero el tema es, Milei, al plantear la dolarización y al hacer el discurso de que el mejor periodo económico de la Argentina fue el de Menem, Cavallo, etc., ¿él qué hizo? Se apropió de la idea de que él va a poder estabilizar como habíamos estabilizado en la década del 90. Era desde el punto de vista popular. No es que la gente tenga que entender la dolarización, la convertibilidad, pero no, él de esa forma se transformó en el político que dice, yo voy a resolver el problema de la inflación. Y obviamente que eso le significa apoyo. Ahora, yo creo que la dolarización se va a poder hacer recién, la dolarización o la convertibilidad o un manejo de tipo ortodoxo como quieren los que creen que se puede implementar el inflation targeting en Argentina con manejo de la tasa de interés, etc. Cualquiera de esas estrategias para estabilizar requieren antes la unificación y liberación del mercado cambiario. Entonces, aquí lo que hay que pensar es cómo se pasa de una situación como la actual a un punto donde se pueda unificar el mercado cambiario sin un proceso traumático que destruya el valor de los salarios, que destruya el valor de las jubilaciones, que licúe totalmente los activos que la gente pueda tener en los bancos o donde sea. Tiene que ser, ese es el proceso para el cual están trabajando, me consta, los equipos económicos de Juntos por el Cambio, y yo creo que también Milei. El problema con Milei es que trata de explicarlo técnicamente en la televisión, y obviamente que estos temas no son para explicarlos técnicamente en la televisión. La discusión técnica tiene que ser entre especialistas que conozcan bien los temas económicos. Pero que algún día, digamos, a lo mejor a fines del 2024 o durante el 2025, la dolarización va a ser una opción para estabilizar definitivamente el tipo de cambio y borrar la inflación de la economía argentina, es una posibilidad. También es una posibilidad ir a una convertibilidad en aquel momento, en ese mismo momento. Y también es una posibilidad, aunque yo creo que con la experiencia de Argentina va a ser muy difícil implementarlo, hacer lo que se llama un inflation targeting, es decir, manejar la política monetaria y la tasa de interés de tal forma de que se estabilice el tipo de cambio y baje y se elimine la inflación. Pero bien, todo eso es un proceso previo que es muy importante, para el cual tiene que prepararse el equipo económico del próximo gobierno y tiene que estar muy bien preparado, porque tiene que explicar las cosas desde el vamos muy bien, para que la gente entienda que las medidas que se van a ir tomando apuntan a resolver los problemas.
Muy bien. La clave de un buen manejo económico es explicar muy bien a la gente. Y por eso era tan necesario lo de la dolarización, porque casi, si no, es una cosa más, una solución mágica. Claro. Ese es el tema. Bueno, pero el mismo Milei, que la empezó a plantear, desde que la empezó a plantear, dijo que había una serie de precondiciones que se Sí, necesitaban dijo dar. eso, bien. Entonces, y yo no creo que Milei piense, y nadie piensa que asume el 10 de diciembre y plantea la dolarización Ok. ahí inmediata, contando cuáles son los pasivos del Banco Central y qué reservas tienen para canjear todos los pasivos por reserva. Eso no va a pasar, ni puede pasar, pero que una vez que se unifique el mercado cambiario, que se hayan tomado las medidas conducentes a eliminar el déficit fiscal y antes de eso a realinear precios relativos que están sumamente atrasados y que por estar atrasados Sí. obligan a pagar subsidios y agravan la situación fiscal. Y además, cuando el gobierno haya demostrado determinación para hacer que dejen de perder dinero las empresas del Estado o incluso las privatice y resuelva los problemas, y se abra la economía, Sí. porque también hay que pensar que no puede estabilizarse una economía que tiene totalmente restringidas las importaciones por falta de dólares o por restricciones cuantitativas o todo tipo de trabas que pone, ni tampoco se puede pensar en estabilizar la economía con muy altas retenciones, porque al estabilizar la economía, Sí. obviamente que deja de aparecer la devaluación como forma de ayudar a los exportadores. Entonces, ¿cómo le va a quitar impuesto a los exportadores? Está claro, Al usted contrario, plantea que sin una serie de cambios estructurales importantes previos no se puede dolarizar. Eventualmente luego. Claro. Bien. Doctor Cavallo, muy gentil. Pregúntale si vota Milei de nuevo. Bueno, la vos- imagen. me obligan a preguntarle si usted votaría a Milei. ¿Ve? Yo no quería preguntarle si usted va a votar a Milei. No, yo voy a decidir a quién voy a votar en su momento, Bien. pero yo no quiero ahora empezar a hacer campaña por uno o por otro. Bien. Lo que yo quiero es que los distintos candidatos, los que puedan llegar, tengan el asesoramiento de equipos económicos preparados para hacerse cargo del Correcto. manejo Bien. y que lo puedan llevar adelante. Y en ese sentido, yo creo que tanto los que están trabajando con los distintos precandidatos de Juntos por el Cambio, como Milei, están buscando de estar preparados para si tienen que manejar la economía. Bien. Ahora sí, Cavallo, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, aquí está. Es uno de los temas de los Sí, cuales quiero se hacer una habla en el aclaración. contexto de crisis económica. Viernes, en este mismo canal, Sí. yo dije, la dolarización podría pensarse como el final, Claro. no al inicio, sino al final. Y él miró y me contestó, no estoy de acuerdo, es al inicio. Está el video. Es Yo que- lo había así que escuchado de Milei- otra manera, Roberto. No, Yo lo había no, está escuchado. el video, Milei lo dice claramente ahora, dice, llego y dolarizo, Exacto. lo mando al Congreso y si Ah. no, pego un ajuste al sector Claro. público. Él Pero dice que Milei si lo el- piensa si el como Congreso comienzo no se lo, del claro, si el camino. Congreso no Claro, se ahora lo cambió. aprueba, va por la otra receta. Porque Lo importante es contemos que que, Domingo salvo Cavallo... que Vos lo no diga- podés dolarizar, digamos, acá no es Pero ese poder es el unipersonal. debate. Por eso digo, Claro. yo no estoy en contra de dolarizar, porque hay muchos países Sí, que entraron claro. en el euro y Bueno, lo lograron. bueno, Pero lo que digo sí. es esto. No, a ver, hablemos con claridad, porque si no, estamos mezclando. Él a mí me dijo el viernes, y después se tomó el avión rápidamente, que no estaba de acuerdo conmigo cuando yo decía, podés hacerlo al final del camino. Me dijo, no. Yo no estoy de acuerdo. De entrada Sí, sí. se puede Bien. dolarizar. Es No, Porque muy acá hay una importante. cosa. La cosa es porque, digamos, Sí. la gran observación es, bueno, ¿se dolariza? No me ¿Con vendas cuántos humo. dólares se dolariza? Sí, claro. ¿Y cuánto encoge lo que vos ganás hoy? ¿Cuánto ganarías? Obvio. Es una gran pregunta. Pero Domingo Cavallo Bien, estuvo- cerramos, sí. sí. No, que Domingo Cavallo estuvo sentado en esa silla y él, sabiendo eso, dice, ni el cepo se termina de un día para el otro, tiene que haber por lo menos un desdoblamiento cambiario, es lo que acaba de prometer, ni se dolariza de un momento para el otro. Hay una parte que no nos cuentan de la dolarización, que es que Claro. primero hay que ordenar los precios, Por y eso supuesto. significa devaluar, subir tarifas, subir el Bueno, combustible y demás. Cavallo dijo, no hay que devaluar. es el salariazo, bruscamente. es el salariazo de Bien, Milei. no es que no estén devaluando ahora, que están. Roberto, claro. muchísimas gracias por Gracias haber a venido. ustedes. ¿La pasó bien?
Pero siempre la Usted pasó muy bien. paneleó, le preguntó y todo. Usted Pregunta. siempre la pasó muy Muy bien bien. acá. Muchas La próxima gracias. vez quiero un gin tonic. Bueno, un gin tonic. Esa es buena idea. Que sea Vamos a general. decir, Kachanowski se despegó de Kachanowski. Como hizo- sí, no, de no, no me Nicolás meta problemas Kachanowski. familiares. Bien. ¿Ustedes creen que Massa sería el hombre del peronismo que nuclea, que aglutina, el hombre de consenso absoluto? Miren esto. Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Qué loco porque ya está en ese lugar de decisión absoluta Sergio Massa. No es que está en el futuro el escenario. El futuro llegó hace rato, diría, ya Pero sabemos quién. ellos mismos piensan que Cristina no está en el gobierno, que Massa no está en el gobierno. No sé quién piensa que Como no está voy en a el tragarme el gobierno. sapo de Massa. Señor, usted está comiendo un sándwich en todo caso, o no ve que está comiendo el sándwich. Pero siguen asegurando que Cristina no está Si en es el que gobierno. no están de acuerdo con Massa. Massa ya está mandando. Claro. Por ahí no. Bien. Adrián. Mirá, me parece que igualmente lo que diga Grabois es muy residual. Massa está mandando, está en el gobierno, y de los que juntan votos, hay que ver quién puede juntar votos. En el Frente de Todos es Cristina en primer lugar. Si ella no participa, los únicos que juntan votos en el Frente de Todos son Kicillof y Sergio Massa. Kicillof no quiere jugar de candidato a presidente. No quedan muchas más alternativas que sea Sergio Massa, potenciado por los votos de Cristina. No digo que sea la fórmula ganadora, pero hoy por hoy es lo que se está viendo en el Frente de Todos del lado de Cristina. Del otro lado, Daniel Scioli. Bien, y del Grabois, otro lado. Y hay que del recorrer lo mismo. mucho. Y Hay que del decir lo otro mismo. lado. Grabois, perdón, pero tiene mucho para Grabois recorrer. dijo lo mismo de Scioli. Bien. Y del Claro. Claro. voy trato ahora. Dale. Vamos. Y del otro lado, Jaime Durán Barba. A ver, Jaime, ¿me escuchás? Muy bien, Diego, buenas noches. Ahí es el Jaime real, no es el de Tarico. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Estás en Ecuador, en Quito? A este momento en Quito, sí, llegué hace un par de días desde Buenos Aires. ¿Cómo fue, Jaime, en tu mirada la dolarización en Ecuador? ¿Sirvió o no sirvió? Absolutamente, sí. Quien quiera votar la dolarización aquí lo arrastran. Rafael Correa era enemigo a muerte de la dolarización y se la aguantó 10 años, porque la dolarización tiene el apoyo del 95% de la población. O sea, quien quiera topar la dolarización lo matan acá. Yo tuve un papel muy activo en eso porque la resolución de dolarizar la tomó Yamil Maguad 9 días antes del golpe militar que le derrocó, cuando yo era jefe de gabinete del Vos seas gobierno. jefe de gabinete, sí, correcto. Y entonces la dolarización se decidió un domingo anterior al derrocamiento del gobierno, en un diálogo que tuvimos el presidente de la República, el líder de la oposición, Jaime Nebodío. Así que estuve muy activo, supe muy bien lo que pasaba. Yo no soy economista, pero entendí lo que quería la oposición, y ese gobierno cayó enseguida con un golpe militar. El siguiente gobierno siguió el proceso de dolarización y sí. Pues sí que un vos proceso- interviniste en la dolarización de Ecuador. Fui el puente entre el presidente y el líder de la oposición que decidieron dolarizar un domingo a las 11 de la mañana. Bien, Una imposición de la oposición. bien. Después ese gobierno no siguió y es la historia. Pero Muy el siguiente bien. gobierno Sí. siguió el proceso. Siguió el proceso de dolarización. En ese momento la gente no entendía qué era la dolarización. Pero poco después, lo que produjo esa dolarización es que la gente pobre tenga acceso al crédito. Esa fue la gran transformación. Y desde entonces ha habido presidentes que odian la dolarización pero no han podido moverla. Ha habido otros que son partidarios y pues han seguido con eso. Bien, este es uno de los debates. Jaime, ¿vos te imaginás un gobierno de Javier Milei? ¿Cómo sería? No lo conozco personalmente, pero a ver, yo soy poco afecto a los profetas.
Yo creo en la gente común, en la gente normal, y me gustan los líderes que se ríen. Los que no se ríen me producen miedo. Cuando un líder no se ríe, siempre está serio y está furioso, me acuerdo de un alemán que casi destruye medio mundo, que tampoco se reía y siempre estaba furioso. Que Hitler. Sí, yo soy admirador de Primo Levi, que dice en su libro, este es el hombre, hay que desconfiar de los mesías. Es mejor tratar con gente común, con gente normal. No, pero Milei estudia la Torá y se forma con un rabino. En uno de los sentidos está lejos, digamos, de Hitler, en ese sentido por lo menos. No creo que sea un tema de antisemitismo, creo que es un tema de temperamentos. Entiendo. Yo, en general, no soy partidario, me producen miedo aquellos que se sienten iluminados, que tienen soluciones rápidas, que creen que en 24 horas toman una medida y el país cambia. Pero está bien, pero Jaime, justamente la bronca, esa mandíbula apretada, esa furia es lo que le da una intención de voto en crecimiento. Por supuesto, no es la fuerza mayoritaria, ni mucho menos, pero él ha canalizado la bronca de la sociedad con lo que la política no resolvió. Milei tiene un voto que es un voto en contra de todos los políticos. Es el mismo voto que tiene Trump, es el mismo voto que tuvo el presidente Castillo en Perú, el mismo voto de Boric en Chile. Y Castillo ya se desmoronó, Boric se está desmoronando. Bolsonaro es el único presidente brasileño que perdió la reelección estando en el poder. O sea, esos experimentos terminan siempre volando por los aires. Trump es el único presidente norteamericano que ha intentado tomar el Capitolio y destruir la democracia norteamericana. Es el único en 200 años. Esos mesías no me producen mucha confianza. Ni no me importa la ideología, me da lo mismo Castillo que Bolsonaro. Son peligrosos, los mesías son siempre peligrosos. Y normalmente les crucifican. Sí, coincido con lo que dice, porque no hay que compararlo con Hitler, pero hay muchos líderes populistas de derecha hoy en el mundo que quieren ser mesías, sin llegar al extremo de compararlo con Hitler, pero la situación es la misma, se creen mesías. Pero le quería preguntar, Durán Barba, por lo siguiente, porque Milei habla de la dolarización y de medidas muy duras, pero no habla de los costos que tiene para la sociedad. Y la pregunta es, la sociedad argentina en este momento, ¿hasta dónde está dispuesta a acompañar en el próximo gobierno los costos de esas medidas? ¿Tiene ganas de sufrir la sociedad argentina? De ninguna manera. Ni la argentina ni la marciana. Los seres humanos de la sociedad del Internet lo que quieren es placer. Nadie quiere sufrir. Si los padres fundadores de Estados Unidos, cuando llegaron al norte de Estados Unidos, hubiesen tenido Internet, no se fundaba Estados Unidos. Se habrían dedicado a YouTube en vez de sufrir y ahorrar. Los seres humanos no estamos para sufrir. Y la sociedad del Internet, eso lo he estudiado mucho, es mi tema obsesivo ahora de estudio en distintas universidades. Yo estoy dando cursos y recibiendo cursos. Yo creo que solo cuando me muera dejaré de matricularme en cursos y en estudiar. Lo que está comprobado, y es unánime en la academia, es que toda la sociedad del mundo, todos quieren placer. Y no placer dentro de un tiempo, aquí y mañana. Estamos haciendo ahorita un estudio enorme, lindísimo, comparativo entre Brasil, México y Argentina. Y en los tres países la gente dice, mi principal problema es la economía. Perfecto. ¿Qué economía? Poder darle a mi hijo un helado cuando le llevo al parque. En Argentina, con la cultura argentina, poder hacer un asadito de fin de semana. Comprar una marca mejor de leche que la que estoy comprando. Ese es el problema de la economía. Al 90% de los latinoamericanos les importa un rábano, el Fondo Monetario Internacional, la inflación como concepto. Lo que quieren, la palabra que más se repite en Argentina y en México es gustito. Quiero darme un gustito. Bien. Dentro Lucía. de 10 años, no, mañana. Claro. Lucía. Ahora, Durán Barba, ¿qué sucede en los países de la región? Que hay algo de un discurso político que en primera instancia parece resolver ese enojo de la sociedad, después parece fracasar, pero que también las fuerzas políticas más tradicionales o que más tiempo han gobernado tampoco logra responder las necesidades de la gente.
No sé si le responden o no. Yo no tengo ideologías ni creo en ninguna idea política. Lo que sí sé es lo que pasa con la gente. La gente está votando en contra de todos los partidos tradicionales en todo el mundo. Entonces, no es que votaron por Castillo. Yo hice varios estudios en Perú, fui a Perú, profundicé mucho. Es un país al que quiero mucho, porque es un país con el que estuvo en guerra Ecuador durante 200 años, y yo fui un protagonista de la paz entre esos dos países. Me parecía que una guerra entre latinoamericanos era una estupidez, y me he metido mucho en Perú, y amo a Perú por haber sido un país que tenía guerra conmigo. ¿Qué pasa ahí? Un mes y medio antes de las elecciones de Perú, Castillo casi no asomaba en las encuestas, tenía 7%. ¿Por qué termina ganando la presidencia de Perú? Porque lo que sí decía el 80% de los peruanos es que odia a todos los políticos, izquierda, derecha, ejecutivo, legislativo, judicial, policía, medios de comunicación, intelectuales, todo. Esa actitud de los peruanos no era una actitud de izquierda, porque es la misma actitud que llevó a un sector importante de norteamericanos a votar por Trump, y a un sector importante de brasileños a votar por Milei, y a un sector importante de chilenos a votar por Boric. No es un problema de izquierda y derecha, es un problema que todos estos son enemigos de todos los partidos. Bien, está Osvaldo. Sí, Durán Barba, buenas noches. ¿Cómo van a resolver los partidos? ¿Cómo cree usted que van a resolver los partidos argentinos para las próximas elecciones el dilema de no pueden ofrecer sangre, sudor y lágrimas porque la sociedad está exhausta, pero también si ofrecen demasiada alegría y después no pueden cumplir, la sociedad enseguida se los va a reprochar? ¿Cómo se van a manejar estas elecciones? Yo creo que hay dos niveles. Del uno, realmente la situación en el mundo y en América Latina necesita pensar, gente que piense, gente que reflexione, no gente que improvise y diga, mañana somos libres, felices porque llegue el socialismo, claro, el capitalismo o el marcianismo, no me importa. La oferta barata no lleva a ningún lado. Se necesitan partidos que piensen, que tenga gente que analice las cosas. Estuve hace poco discutiendo con Melconian en Argentina. Tipo que piensa. No es que yo piense lo mismo que él, pero con el que puedes vos hablar varias horas, el tipo que sabe de lo que habla. Cavallo, yo lo conocí cuando era asesor del gobierno ecuatoriano de Maguad, y lo he visto después. Otra persona que piensa. Hay varios economistas, bastantes, que piensan bastante. Bueno, que piensen, que analicen, que vean cómo... Pero al mismo tiempo que los partidos y los candidatos deben pensar con profundidad y seriedad, deben comunicarse con un electorado que no está para recibir mensajes profundos. Esa es una realidad. Bien. Entonces, tienes que buscar un lenguaje y una temática que ayude a resolver la economía del metro cuadrado, y así consigues los votos, pero pienses en que tu propuesta sea seria para que además de resolver el helado del señor que quiere llevar a su hijo al parque, la Argentina funciona. Y la Argentina tiene demasiados problemas como para improvisar las cosas con una frase liviana. Bien, ¿quién interpreta las necesidades y el sentir o el pulso hoy? Le hablo de la oposición de Juntos por el Cambio. ¿Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta? Yo no tengo muy claro eso. Creo que Horacio tiene una ventaja. En general, esta bronca que hay en contra de los políticos, de todos los colores y de todas las especies, perdona un poco a los alcaldes. Andrés Manuel López Obrador es el presidente más popular del continente, después de 4 años de gobierno. ¿Y qué fue? Un gran alcalde de México. Los dos posibles reemplazos de él son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ambos exalcaldes de México. Petro es exalcalde de Bogotá. O sea, a los alcaldes les perdonan un poco el odio a los políticos porque los resultados de su trabajo se puede palpar. La gente desconfía de la palabra. Pero cuando han sido alcaldes, López Obrador fue un gran alcalde de México, yo viví en ese tiempo ahí, dice, bueno, hizo cosas buenas cuando fue alcalde, le puedo elegir presidente. Y eso tiene a su favor Rodríguez Larreta. ¿Y qué le parece? ¿Y qué te parece de Patricia Bullrich? Patricia es una mujer muy capaz, la conozco mucho, ha estado muchas veces en mi casa, creo que es una mujer valiente, creo que es una mujer que combatió a los disfrazados de mapuches con bastante solvencia, creo que luchó contra el narcotráfico, es una mujer también valiosa. Yo creo que ambos son buenos candidatos y ambos podrían ser buenos presidentes de Argentina.
Bien, está la disputa entre fortaleza y gestión y si hay que ir a pescar los votos del medio o no. ¿Cómo ves esa tensión entre la imagen de fortaleza que intenta dar Patricia Bullrich y la de gestión? Y también uno cree que Horacio Rodríguez Larreta está intentando dar esa imagen en los últimos tiempos. ¿Cómo se balancea eso y cómo se van a buscar esos votos del medio que definen, Jaime? Eso importa más a los analistas, a los políticos, a los informados, a lo que llamábamos en México círculo rojo, y después se difundió esto por toda América Latina. La gente normal es más sensata que los líderes. Los líderes tienen bastante delirantes, todos, sin excepción. Hay el famoso libro de David Owen sobre el síndrome de Hubris, y Hubris, que es la desmesura. Casi todos los líderes tienen desmesura. Se creen divinos, inteligentísimos. Yo con una plumada se resuelve el mundo. La gente es más normal, más sensata y quiere cosas menos extremistas normalmente. Si no, habrían ganado algunos partidos de izquierda. Los respeto, piensan como quieran, pero que han ofrecido maravillas en la Argentina y nunca sacaron más del 5%. Bien, voy a avanzar. Ahora está Cecilia Bufflet. Ay, te corté, perdóname. Adelante, Jaime, sí. Yo creo que finalmente, aunque el espectáculo extremista, pintoresco, que proporciona rating y llama la atención, no es el que termina ganando. Finalmente, la gente es más sensata. Yo pienso que si vos dices, ¿quién puede ser candidato por el frente peronista? Yo creo que más puede ser Scioli que Delía. ¿Y Cristina puede ser? ¿Podría arrepentirse Cristina y candidatearse? A mí me encantaría que lo haga para que se vea en las urnas qué mismo pasa. Los números dicen que no pasaría la segunda vuelta. Su situación es calamitosa en cuanto a los números. Ahora, también hay otro denominador común de las encuestas. Yo estaba trabajando significa estudiando, con encuestas, con viajes, con entrevistas con líderes en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil. Las encuestas han fracasado espectacularmente en todos los países. Ninguno de los presidentes que ganaron en esos países parecía posible presidente un año antes de las elecciones. Ninguno. De Boris se reían. Del pobre Castillo, pues andaba perdido con su caballo. Entonces, pensar que las encuestas predicen mucho, no. Y esto está académicamente estudiado. Está demostrado que las encuestas no sirven para adivinar el futuro. No sirven. Es una estafa el que diga que adivina el futuro con encuestas. En un momento vos fuiste elogioso. Yo soy encuestador. Soy encuestador profesional. Claro. Sí, ya sé. Ahí vos decía, pero para completar lo de Cristina, en su momento vos fuiste elogioso con Cristina como líder. ¿Cómo la ves hoy? ¿Sigue siendo líder, referente, con influencia? Yo dije una cosa clara. A ver, yo no soy fanático, no soy partidario de nadie ni enemigo de nadie. Por psicología, soy un tipo crítico que lo que hace es tratar de pensar. Siempre dije, y lo sigo diciendo, que Cristina es una mujer muy inteligente, con un gran sentido del poder, con un gran sentido de la política. ¿Y por qué digo eso? Porque es la única mujer que ha sido elegida 2 veces presidente de la República Argentina. Isabel Fernández no fue elegida, ella fue vicepresidente del general Perón. Cristina, ella ha ganado, ha sido una mujer que ha tenido un protagonismo enorme 20 años, no puede ser boba, es una mujer inteligente. Ahora, de que sea inteligente a que sea la persona por la que yo votaría como argentino, hay una distancia. Yo conozco muchos inteligentes por los que nunca votaría. Bien. Cecilia, última. Durán Barba, lo quiero llevar de nuevo a Juntos por el Cambio, al espacio que usted ha asesorado y con el que tiene más cercanía. Y quería preguntarle qué le recomienda o qué rol cree usted que debería tomar Mauricio Macri una vez retirado de la pelea electoral. Te aclaro que a Mauricio le estimo mucho y le respeto mucho. Después de aclarar eso contundentemente, creo que lo mejor que él puede hacer es no intentar tener un candidato títere, porque entonces lo hunde. En el mundo, la gente no está aceptando títeres. Quiere individuos con personalidad, aunque tengan un sombrero y un caballo como Castillo, pero que el presidente sea presidente en el mundo.
En la Argentina, esa tendencia se ha agudizado después del fracaso, y no lo digo ni con odio ni con tendencias antigobiernistas. El gobierno actual ha sido un fracaso total, manejado por la presidente Cristina Fernández, con un presidente nominal que finalmente no se sabe si es presidente o no, que además está gobernado también por un ministro de Economía que forma un triunvirato. Esa policefalía no cabe en un Estado presidencialista, no cabe. Tiene que haber un presidente. Y esa mala experiencia que tuvieron con el triunvirato, creo que hace que los argentinos sean mucho más suspicaces con un presidente títere. Si Patricia aparece como títere de Mauricio, pierde todas las elecciones. Y si Horacio aparece como títere de Mauricio, también. Mauricio es muy respetable, hizo cosas importantes, pero hay que encontrar un lugar que en Argentina no es frecuente para los expresidentes. Lo hay en México, lo hay en Estados Unidos. Mauricio tiene méritos, merece mucho respeto. A mí me disgustan los ataques que le hacen a veces hasta personales, pero de titiritero puede hundirle a cualquier candidato que parezca títere. Jaime Durán yo soy formal, frontal y claro. Muy frontal y muy claro. Jaime, muchas gracias. Un gusto, Diego, un gusto, y les saludo a todos. Bien. Y está con nosotros el querido Claudio Suchovicki. Sucho, ¿cómo estás? Muy bien, placer de estar acá. Yo titularía lo que vos me pasaste que querés titular, que es el costo de no hacer lo que hay que hacer. Sí, o a veces querés evitar lo inevitable y no lo puede evitar nadie, lo inevitable. Si es inevitable, Es inevitable. es inevitable. Claro. Y a veces por negarlo, por ocultarlo, el costo termina siendo más alto. Podría meter, si querés, la chicana de decir, mira, negaste la Pfizer que te iban a pedir, no sé, los glaciares, y terminaste comprándola y el costo fue muy alto de no haberlo hecho antes. Negaste el acuerdo con el fondo, se peleaban, lo terminaste haciendo y el costo de demorarlo fue completamente... Y ahora estás discutiendo sobre tipo de cambio. Escuché toda la charla, con Cavallo, con Kachanowski, y me parece que hay varios puntos interesantes. Lo que a mí me dio como espectador esa charla, que en el fondo están discutiendo de política y no de economía. Vos para hacer un cambio económico tenés que tener primero un horizonte político. La convertibilidad, como bien explicaron, no fue solo una unidad de medida, una unidad de cambio o una moneda. Primero sacaste retenciones, habilitaste las privatizaciones que antes no se podía. Entonces vos primero te aseguraste que iban a entrar dólares. Una vez que te aseguraste que entrabas dólares, ofrecías los dólares como estabilización. Me tocó estudiarlo, no tanto como Durán Barba, obviamente, lo de Ecuador, y vos mirabas el Banco Central de Ecuador el día que privatizó, que dolarizó. Y tenía un balance superavitario, tenía más reservas. Cuando vos lo veías, lo podían hacer. Esta discusión es, lo que finalmente estás haciendo es, estamos en condiciones políticas de hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es hacer lo que hay que hacer? Y empiezo ahora al revés, que creo que es lo que vale, que es lo que importa. Como todo domingo, antes de venir acá, trato de tomar un poquito de economía real. Y hablé con un amigo que estaba por invertir, que es ese típico que compra un terreno porque dice, este es el momento de construir. Lo vimos mucho, este es el momento, Argentina está muy barata, este terreno, bajaron las propiedades, este es el momento de construir. Entonces, hoy empezamos a hablar. Después de todo esto, ¿qué hago? Vendo dólares. Porque yo estoy mucho mejor, porque hace una semana valía 3.96, hoy tengo que sacar la cuenta en 4.42, los vendo, pero si los vendo con los pesos, ¿consigo la mercadería? ¿Acopio material? ¿Vos te crees que el del material es tonto? ¿El que vende el cerramiento? Te los vende a 500. No, no te vende. O no te vende o te lo vende a 500. Entonces voy a hablar con el que vende los corralones, que vende mercadería. ¿Y qué vas a hacer? Porque todos te preguntan a vos, finalmente, che, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Entonces, dice, no, y mirá, voy a esperar a ver qué pasa. ¿Por qué? Y porque no sé si salir a vender, porque después no repongo. ¿Y por qué no repongo? Por la misma medida que quisieron evitar, que empiezan a controlar las importaciones, a no dejar pagar importaciones que te habían aprobado. O sea, me estás haciendo quedar mal con un proveedor, me estás diciendo estirarlo 2 semanas, tirarlo 3 semanas. Es como que vos me debas plata a mí y me digas, no te puedo pagar porque mi tía me dijo que no. Y bueno, arreglarlo con tu tía, pero tu tía, hombre. ¿Qué culpa tengo? Bueno, entonces, en ese proceso, yo creo que todo esto termina tomando un costo mucho mayor.
que es paralizaste la economía real. Siempre insisto, y lo dije 1000 veces, para mí la mejor, y la columna pasada dije lo mismo, lo incierto es peor que lo malo. Cuando vos no sabés el tipo de cambio, y después quiero cerrar otra cosa que venían hablando, de que esto es político. Cuando hablan de una dolarización, primero hay un mensaje político, como explicaron en la sociedad, el euro cuando nació, Federer, su primer torneo de tenis lo cobró en pesetas. El euro nació en el 2001, no nació antes, nació en el 2001. Y antes, 10 años hicieron el acuerdo fiscal y recién ahí, una vez que tenía resuelto lo fiscal. Cierro. Lo fiscal no es una decisión económica. Es una decisión claramente política, que es el presupuesto, que vos tenés que decidir en qué voy a gastar y qué voy a recaudar. Y eso es una decisión política, lo que decide es el Congreso. Cómo vas a gastar, en qué vas a gastar, cuál va a ser el tamaño del Estado, bla, bla, bla. Entonces, y ahí llevando a la idea de que esto es esta discusión final. Vamos al último tema, haciendo un hilo de todo lo que escuchaba en la charla de hoy, en los reportajes de hoy. Está bueno que hagas de editor, porque tuvimos Cachanos, que estuvo Caballo, dio su mirada. Haz el recorte vos, estamos todos interpretando porque dijo voy a dolarizar, y bueno, a ver qué proceso hay previo, qué se estudió, finalmente, te repito. La viabilidad, cuánto es pensamiento mágico, cuánto es posibilidad concreta. Porque finalmente lo que dicen es, todo va a ser posible si yo convenzo a los argentinos que traigan dólares. Entonces no solo son los dólares del central, son los dólares o que los argentinos compren los bonos. Pero para eso necesitas mucha confianza política. Ahí está, y es en el tamaño que vos... Entonces, y ahora vos decís, que era tu pregunta en todos, mañana, ¿cambia el mercado? Y yo te digo, el dólar de principio de año subió en todas sus variantes más o menos, Blue, contado con liquidación, MEP, subió un 33% desde el principio de año. Y la tasa de interés y el resto y la inflación desde el principio de año fue 23%. Sí. Entonces, se adelantó un poquito. Ahora te tomo un año. Decís, ¿cuánto valía el 22 de abril también? Mientras se esperaba ahí, 22 de abril del 2022 el dólar. 216, 217. Por una inflación del 104% te da un dólar de 4.20. Suponete que se normalice y va a 4.20. Bueno, la columna pasada el domingo, el dólar valía 3.96. Y ahora, mañana decís, che, controlaron el dólar, vale 4.20. Y yo te decís, che, todavía... Entonces, para repetir, porque eso es clave y es una síntesis de lo que puede pasar. Hace 7 días, ¿cuánto valía? El domingo pasado, el lunes pasado el mercado abrió en 3.96. Y los programas, el primer programa que ya te empiezan a llamar, che, ¿qué pasó con el dólar? Era porque se había dado 404. Sí. Claro. Y fue, yo che, 400. Martes a la mañana Vos, che, 404. Y me acuerdo, yo decía, bueno, pero pará, subió menos que la inflación, etcétera. Ahora se me pasó un poquito. 440. Claro, se me pasó un poco. Bien, pero esperá. Pero resuelve el problema que vaya a 4.26. Bueno, claramente no. Pero vos no, viste, el polaco Goyeneche tenía que cantar María si no lo dejaban bajar. Sí. Vos tenés que cantar lo que la gente espera de vos, Sucho. Que es, ¿qué vale ¿hasta mañana? ¿Cuánto garpo el dólar? Digamos, mañana el que tiene un excedente y quiere comprar dólar. El que tiene que compra mañana o espera. Digamos, ¿cuándo ya es caro? Insisto, vas a compararlo con la inflación. Hoy me alienta, a mí contestándote, como subieron la tasa de interés, digo, mira, subió muy de golpe, va a seguir subiendo porque ajusta por inflación. O sea, no es que el dólar va a bajar nominalmente. Yo te dije que el año pasado quedó atrasado subiendo de 200 a 396 y era lo que menos subió de la tira. Subió menos, muchas mercaderías que vos comprás todos los días subieron mucho más que lo que subió. Estás aprendiendo de los periodistas no, te estoy diciendo que prefiero tener... No, creo que te contesté. Creo que prefiero tener tasa de interés. Todavía vas a tasa. No, ahora va a tasa. Ahora que se fue a 4.40. La semana que viene, pero igual es una ruleta, Sucho. Bueno, hoy va a ser día a día. No es ruleta. Ahí está. Pasa que tenés que estar a día. Déjame decir una cosa, porque si no nos parece que siempre, la verdad es que el que se quedó en tasa de interés desde el 1 de enero hasta el 15 de abril ganó plata. Sí. Entonces, bueno, siempre es una ruleta, siempre es una... No, pero digo, tenés que estar muy atento y ser un operador muy atento para saber cuándo salir. El que está distraído y lo deja en tasa, pero no es un operador. Y para que quiero defender, quiero hacer apología de los mercados de capitales. Los mercados de capitales no son una ruleta, al contrario. Al contrario, tenés mucha predecibilidad porque podés ver inclusive... ¿Sabés lo que es una ruleta y una timba? La política. Bueno, está bien. Me encanta. Lo que es timba es eso, yo tengo que ver, che, ahora se unifican. No, ¿qué pasa? La timba es el otro.
No, pero, Tiene pero ¿tenés razón. alguna duda que vos estás mirando? Si vos No, haces la está bien. pregunta, ¿y qué preguntaban recién? ¿Y con quién se presenta quién? Y tal con tal. ¿Suben los votos de Cristina si se baja Alberto? ¿Sube? Es la política. Y mira, Son los el último tema que imponderables. quiero decir O sea, es completamente la técnico. política estúpido, no es la economía Pero estúpida. obvio, sí. pero es mucho más volátil un político que no me van a decir. Hablemos de nombre, no Dale, es mucho que más quiero volátil un aprovecharte político que estás el mercado. cebado. Quiero aprovechar este sucho cebado. No. Dale. Tírale. No, una cosa más. Pero es dato, por eso quiero jugar con esto. Dólar soja, mañana van a vender 10.000 palos, 7.000 palos. Entonces vos agarrás, yo me paro. Me lo enseñó un amigo, lo fui a buscar y es verdad. Soja cotiza y el dólar futuro cotiza en muchos mercados. ¿Cuánto vale el dólar oficial noviembre? 419. ¿Cuánto vale la soja noviembre? 410. ¿Eso cuánto te da? Que la soja, si multiplico, vendo soja y vendo el dólar que voy a cobrar, vale más o menos 179.000 pesos. ¿Y cuánto me quiere pagar el gobierno hoy? 110.000 con muchísima suerte. Bien. Entonces, ¿me conviene vender? Entonces, no es solo voy a mirar quién es. ¿Vos tenés que no sacan esa cuenta? Sí, claro. Querido Claudio Sucho, gracias como siempre. Un placer. Está con nosotros Manu Jove. ¿Dónde estuviste? Estuve en Ferrocarril Oeste, una especie de Lollapalooza kirchnerista, por decirlo de alguna manera, porque lo que ocurrió fue un plenario, uno de los dos actos que se dieron ayer, uno en Ensenada, con Victoria Tolosa Paz como protagonista, y otro en el Club Ferrocarril Oeste. Estuvimos ahí, ponemos, si querés, antes de la nota, etiquetado frontal a esta nota, le ponemos los octógonos correspondientes. Vamos a escuchar mucho hablar de Cristina candidata, pero también de Cristina proscripta. A ver. ¿Qué contradicción? Porque Cristina es esperanza, Cristina es el futuro. ¿Cómo cantaban recién? Los escuché cantar de lejos. ¿Me lo repiten? Bueno, pintado. Nosotros venimos hoy porque queremos volver a ser felices. Con Néstor y Cristina fuimos felices. Yo pienso que ya tenemos candidata, que la quieren proscribir. Es Cristina, es Cristina. Es Cristina, para los peronistas es Cristina. Nosotros queremos que la candidata sea Cristina. Es la única que puede sacar este país adelante. No a la proscripción, No a la proscripción y los 12 mejores años de mis 72 son los de Cristina y Néstor. ¿Y los últimos 4? Venimos a plantear siempre, Cristina. Siempre. Para nosotros no hay otra persona que no sea Cristina que ordene todo esto. La consigna es que Cristina idealmente debería ser nuestra candidata, pero además de eso es quien debe conducir este proceso de reordenamiento de nuestro movimiento por la experiencia que tiene. Si no es Cristina, para nosotros no hay plan B. Y si hay un plan B, el que decida ella, ¿no? Como siempre. Hay que romper la proscripción, obviamente, para quienes somos kirchneristas y quienes vemos a Cristina como nuestra máxima referenta, siempre va a ser la mejor candidata. Recalde, tengo un noruego en mi casa escondido en un placar y quiero saber cómo le explico esto de que piden Cristina candidata pero hablan de proscripción. Es muy fácil, la proscripción es política y está en marcha y ya está muy avanzada. Es claro que hay un proceso de proscripción, decirle a tu amigo noruego que salga del placar. Con estos datos e indicadores económicos, ¿es competitivo el peronismo en las elecciones? Claramente somos competitivos, ¿por qué? Porque también hay que acordarse lo que hizo el proceso anterior. ¿Es una buena noticia que se haya bajado Alberto de la candidatura? A mí me parece lógico y natural lo que hizo Alberto. Yo soy partidario y creo que en este contexto conviene que vayamos con un candidato único en la nación y en la ciudad y que vayamos todos juntos detrás de una idea. Pero si hubiera gente que se empaca y que quiere una paso, bueno, iremos a una paso. ¿Ve algunos empacados ya? No, cada vez menos. Desde ayer uno menos. Bien, a empacarse y a desempacarlos. Esta es la batalla política final, que es si va a haber un consenso con mucha influencia del dedo de Cristina o si va a haber una paso. Bien, y
A ver, eso fue lo que se planteó justamente casi en simultáneo. En Ensenada pasaba todo lo contrario. El pedido de una PASO específicamente, y Máximo Kirchner, que fue el gran orador, el que cerró esta especie de Lollapalooza, también habló de la cuestión y evitó meterse, si querés, en esa polémica. Obviamente, nuevamente vamos a estar hablando y mucho de vuelta de la lapicera, este concepto que instaló Alberto Fernández. Pero Máximo, en el medio de su cierre, tuvo alguna especie de fallido. Si querés lo escuchamos. Bueno. Cuando a un frente político las miserias conducen a las virtudes, está condenado al fracaso. Deben ser las virtudes las que conduzcan a las miserias para que nuestra gente realmente pueda mejorar. Bueno, muy bien. Ahí no lo aplaudían muy convencido. Se pensó en los cordones. Hay que aplaudir. Un poco. Un Máximo todo. Que además no estaba en principio anunciado, iba a ser Mariano Recalde, un poco organizador de este evento, quien iba a cerrar, pero a último momento también no pisándose con el acto de Ensenada apareció Máximo Kirchner. Para mí siempre es importante recordar que no da lo mismo decir una cosa que la otra y que Cristina Kirchner, si quiere ser candidata, puede candidatearse porque no está proscripta, porque la proscripción no existe en el Código Penal argentino y porque lo único que ella recibió fue una sentencia condenatoria por corrupción, una decisión judicial por sus actos cuando era presidenta de la Nación. No, pero pará, porque vos lo decís así y parece que, digamos, por ahí no te suena familiar esto, pero si estás condenado, sería que vos debés cumplir, pero acá hasta que no haya una condena firme de la Corte Suprema además, pueden pasar 15 años. Exactamente, y además sí es cierto que la condena trae aparejada una inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, pero es una consecuencia de haber utilizado el cargo para beneficio personal y no haber cuidado el erario público, que era su responsabilidad. Bien, yo creo igual, Lucía, que acá no resiste un análisis, digamos, cuando invitó Mariano Recalde a salir a explicarle al noruego. De Manu Joven. En realidad es difícil explicar, es una cuestión, eligen creer así, es narrativo. Bueno, pero es mentira. Pero está claro. Es mentira. Está con nosotros Fernando Iglesias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿cómo están? ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué lectura política tiene para vos lo que pasó, la renuncia a su reelección de Alberto Fernández? Bueno, una consecuencia de los hechos. Probablemente el peor presidente de la historia de la democracia, que paga además, porque Alberto paga la cuenta de todos los anteriores. Porque si vos haces la cuenta de lo que fue este ventenio kirchnerista, Cristina fue peor que Néstor. El segundo gobierno de Cristina fue peor que el primero. Y el de Alberto es el peor de todos. Y eso es porque a mí me llamó mucho la atención que por lo menos 3 personas, cuando le dijeron por qué estaba ahí, dije, fuimos felices con Néstor y Cristina, queremos... Ese es la clave explicativa del éxito del peronismo y del fracaso de este país. El peronismo llega, revienta la tarjeta, tenés 3 o 4 años que ellos llaman los días más felices, fueron peronistas, y después hay que pagar la cuenta. Porque siempre es una cosa histórica. El Perón en el primer periodo fue... Reventamos la tarjeta, arrancaron con el Banco Central repleto de lingotes de oro en 1950, default, y después plan de ajuste en el segundo gobierno. Gelbar terminó en el Rodrigazo, la hazaña de Menem con la convertibilidad terminó en el 2001, ahora estamos pagando siempre lo mismo, revientan la tarjeta y si en el medio le toca a uno, como le tocó a De la Rúa o a Macri, que intentan pagar la tarjeta y tienen muy pocas posibilidades de ser reelegidos, porque la gente se habitúa a la fiesta, se habitúa a... Bueno, eso es lo que han hecho sistemáticamente y lo que está sucediendo ahora es que a Alberto, a este gobierno, que en realidad no es Alberto, es Cristina, Massa, al peronismo, le está tocando pagar la tarjeta que reventó en los días más felices. Digo, en todo sentido, la inflación. Néstor, que muchos reivindican ahora, arrancó con una inflación menor al 4% y la dejó en 24%, la sextuplicó, sin ninguna necesidad, cuando los commodities volaban, la economía crecía, igual... 12 años después, o sea, no, 24% la inflación de Cristina. No, de 4 a 24 llegaron en 5 años. En el 2008 ya la inflación andaba arriba del 20%, ¿no? Y con Cristina llegó a... Y ya había problema de caja, de hecho la 125, después la épica, pero el origen 2008. Fue un problema 2008, de caja. Pero mirá, el saldo es impresionante porque cuando vos comparás con el 2001, a mí me causó pena los chicos de la Cámpora tratando de ligar a dirigentes nuestros que formaron parte de la alianza, los de ellos también, muchos. Pero la gente hoy, al lado haces hoy un plebiscito entre Alberto y De la Rúa y gana De la Rúa. Porque no hay una sola cifra hoy
que sea mejor que el 2001. En el 2001 no había inflación, ahora estamos arriba del 100%. La pobreza en el 2001 era del 38%. Hoy discutimos si estamos en 42 o en 45%. Había miles de millones de dólares de reserva, ahora no hay un mango. Había superávit comercial con la soja promedio de la Rúa, 174 pesos promedio. Hoy tenemos la soja en 550 y tenemos más pobres que con de la Rúa. Entonces el saldo es tremendo de un ventenio en el cual la Argentina tuvo la mejor oportunidad de su historia y la rifaron. Quisieron los días más felices, 4 años de manteca al techo y después apagar la cuenta. Todavía estamos ahí, ojalá podamos salir. Bien, el representante, Ceci, acompáñame en esto, argentino en el fondo, Chodos, acusó a 13 economistas muy importantes, Juntos por el Cambio, de ir a pedirle al fondo que no le dé plata a Argentina. ¿Viabilidad de este rumor o de esta noticia, Ceci? Yo creo que hay una conversación informal ahí con algunos actores del Departamento del Tesoro y del Fondo Monetario para buscar esto que yo les contaba hace un ratito, ¿no? Si hay una negociación con el gobierno actual, tiene que tener un aval del gobierno, de los candidatos de la oposición. Hay ahí un intercambio de conversaciones, pero no hay de ninguna manera eso no se ha transformado en una conversación formal y de ninguna manera se ha transformado en un pedido de no le des algo a alguien para que le vaya mal a la Argentina. Ellos lo negaron, de hecho. Sí, exacto. Por supuesto. ¿Cómo hay que, digamos, yo no sé quién ganará las elecciones. Sé que estos meses pueden ser turbulentos, Fernando. Sí, sin duda, porque estamos en una situación económica que está todo agarrado con alfileres y en una conducción política dividida que no tiene ningún tipo de respuesta, con una parte que quiere ir para Venezuela y volver a redistribuir recursos que no existen y otra que quiere hacer un ajuste. Pero del fondo es muy interesante, también es muy interesante, porque es una de las grandes excusas del gobierno. Una excusa es, pero el FMI. Cuando vos dicen, no pudimos hacer nada porque tuvimos que pagar la deuda de Macri, los 44.000 millones de dólares. Cuando vos haces la cuenta de diciembre del 2019 hasta ahora, el fondo puso en la Argentina 3.000 millones de dólares más de los que recibió. 3.000 millones de dólares más de los que sacó. ¿Y sabés cuáles son nuestras reservas líquidas netas? Y menos de 3.000 millones de dólares. Sin eso se hubieran fundido. Bien, vamos. Entonces, sí. Es absurdo y además el fondo no está haciendo más que darle todas las facilidades. Cuando el famoso crédito que le dieron a Macri para que ganara las elecciones, según estos muchachos que entienden tanto de economía, y que se usó enteramente para pagar deuda, porque eso es simplemente verificarlo viendo la evolución de la deuda argentina 2018-2019, no hubo aumento de deuda, de manera que la deuda que se tomó se utilizó para pagar deuda, si no, no se puede explicar. Cuando le dieron este crédito que se usó en nuestro gobierno para pagar deuda, le pusieron condiciones muy estrictas. Por ejemplo, mercado libre de cambios, obligatorio. No se podían usar los dólares para intervenir y bajar el dólar paralelo. ¿Sí? Había que bajar el déficit, llevarlo a cero. A esto le dieron todo, le siguen tirando salvavidas mientras los tipos tienen cepo cambiario, corrida del dólar, 100% de brecha, y dale que va, bueno, es todo un absurdo que culpen al FMI, le echan la culpa del desastre que armaron a Macri, que les dejó un país ordenado, con equilibrio fiscal, con superávit comercial, con superávit energético, con tarifas razonables y con dólar competitivo. Todo lo liquidaron, aumentaron la pobreza, aumentaron la deuda como Vos mírame como nunca. a mí, vos mira para acá, vos mírame a mí. A vos. Ahí está, ahí estamos. Me marean. Ahí está, no, porque estabas mirando. Escúchame, hablemos de lo que venía pasando hace 10 minutos, antes de todo esto de Alberto Fernández, esta renuncia a la reelección. También veíamos una turbulencia dentro de Juntos por el Cambio en esta tensión por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, por qué alianzas y de qué tipo de radicalismo, si el radicalismo más de Morales, y Lustó junto a Horacio Rodríguez Larreta, sobre otro radicalismo junto a Patricia Bullrich. ¿Cómo crees, cuál va a ser el mecanismo de resolución de las tensiones, teniendo en cuenta que cuando fue Cambiemos gobierno, por ejemplo, cuando subieron tarifas, hubo mucho ruido interno? ¿Cómo van a dirimir? Bueno, nos vamos a dirimir democráticamente en las PASO. Digo, lo que está pasando en la oposición es lo que pasa en cualquier oposición del mundo. La oposición no tiene
el que tiene la obligación de la unidad, porque está a cargo del gobierno, es el gobierno. Es el gobierno el que debería demostrar una unidad, porque es el que está llevando el manejo del país, son los que tienen el volante. Si se pelean los que tienen el volante, la oposición tiene la obligación constitucional de crear una coalición que pueda ganar las elecciones y presentar sus diferentes candidatos. Y está claro que no se pueden presentar los diferentes candidatos sin expresar las diferencias. Te puede gustar más o menos, puede haber una declaración fuera de tono, pero es lo que pasa en todo el mundo. Vos escuchás a Bernie Sanders hablando de Hillary Clinton y no le tiraba flores. La criticaba y la criticaba fuertemente. Entonces nosotros es razonable que estemos discutiendo las diferentes candidaturas. A mí particularmente no me gustó lo que hizo Horacio, pero bueno, es una atribución que tiene él como jefe de gobierno, y Horacio tiene todo el derecho a decir, yo creo que, por ejemplo, hay que juntar un 70% para hacer los cambios, y Patricia tiene todo el derecho a decir, nosotros vamos a hacer los cambios con el 50% más uno de los votos y cueste lo que cueste. Es lo normal. Después la gente decide en las PASO. Porque ¿cuál es la alternativa a eso? Un jefe que unifica todo. Bueno, eso ya lo tuvimos. Fernando, pero tenés otro Milei. También mucha gente que cree que esto no está resuelto y quiere el discurso contundente de Milei. Bueno, yo creo discurso contundente y hechos contundentes también son los de Patricia, si vamos a eso. Pero más allá de eso, a la Argentina, los argentinos tenemos que habituarnos a los ejercicios democráticos. Es razonable que en la oposición haya divergencias, diferentes líderes, y eso lo salda la ciudadanía en las PASO votando democráticamente. Sí, Fernando, pero la alternativa a eso es el hombre fuerte. El hombre fuerte, dictador militar, el hombre fuerte, el líder populista, la verticalidad, se columnan todos atrás mío y hasta que me va bien me siguen y después me matan y ponen a otro. No nos fue bien con eso. La pluralidad es fundamental y la gente decidirá en las PASO. Fernando, pero a mí me interesa el día después. Suponete que ganan, no, ahora las elecciones, democracia, se critican, pero el día después gana, imagínate, Patricia Bullrich, gana Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta dice, yo quiero gobernar con el 70%. Patricia, vos decís 50% más 1. Si el resultado de la elección es muy ajustado, es muy difícil gobernar, porque los cambios que tenga que hacer el próximo gobierno van a ser cambios duros, y el 50% más 1, pero del otro lado tenés al peronismo que te tira cascotes. Es decir, no es lo mismo gobernar con un acuerdo político del 70% que con el 50% más 1 y el peronismo cascoteándote. No es lo mismo. Mirá, vos partís de una premisa que me parece errada, que pensás que porque tengan... Para empezar, si a mí me das el 70%, ya mismo, andá a ofrecerle a Patricia Bullrich el 70%. Bueno, una forma de decir 55, 60. Lo que fuera. Un resultado muy ajustado no es bueno. Bueno, ese es el punto. Es un problema de poder. La Argentina es un problema de poder. Vos decís que no va a ser fácil y yo te firmo ya. No va a ser fácil ganar las elecciones, no va a ser fácil gobernar y no va a ser fácil hacer los cambios. Porque el peronismo no tiene la menor idea de lo que hacer hoy con el país, pero el 2024 lo tiene clarísimo. Bomba de tiempo que prepara Massa y Club del Helicóptero, que ya anunciaron los muchachos, lo anunció Aníbal Fernández, el segundo de la CGT. A eso nos enfrentamos. Para cambiar esto se necesita atacar. La Argentina está trabada por un enorme poder corporativo de todas las corporaciones económicas, los que viven de la patria subsidiada, los que viven de los subsidios, los gobernadores feudales, las empresas que no producen y viven del Estado, la CGT, los movimientos piqueteros, todo ese enorme conglomerado. ¿Y te alcanza un solo gobierno para romper eso? Bueno, no, hay que empezar y hay que empezar rápido. Entonces, no se puede, ojalá haya 70%. Si vos presentás un proyecto de ley y en el Congreso te lo vota 70%, ojalá lo voten todos, ojalá sea diputado Grabois y vote a favor. Ahora, subordinar los cambios, es decir, yo voy a hacer los cambios con el 70%, y si no tenés el 70%, ¿cómo vas a llegar al 70%? ¿Por qué quienes han creado este sistema corporativo que tiene atado a la Argentina y viven de él? ¿Por qué los gobernadores feudales? ¿Por qué los industriales que viven de subsidios van a aceptar? Sus representantes políticos, que son el peronismo, van a aceptar este cambio. Espérese. Nosotros los cambios, si queremos los cambios, tenemos que estar decididos a hacerlo. Bien. Dentro de la ley. Hay más sí, claro, después, si son 70% nos acompaña, mejor. Si nos acompaña 50% más 1, los cambios los vamos a hacer igual. Espérese. Vamos a hacer una tanda. Hasta Lucía va a preguntar. Osvaldo, si quiere. Después de la tanda, seguimos charlando un ratito. Muy bien. Y en este momento Lucía Salinas le pregunta a Fernando Iglesias lo siguiente. Fernando,
volcando ahora o poniendo el eje en la gente. Ya hablamos mucho de los políticos de las internas. ¿Cuál es el margen de tolerancia que la ciudadanía tiene para todo lo que se viene y para lo que realmente se tiene que hacer para que esto comience a encauzarse un poco? Bueno, es la gran incógnita, porque la realidad es que la Argentina y los argentinos estamos viviendo mal, pero estamos viviendo mal por encima de nuestras posibilidades. Cuando vos ves los números, ves que otra vez la macroeconomía, tenemos déficit fiscal, tenemos la soja en valores récord. El gobierno dice, pero la guerra, y le entraron 30.000 millones de dólares extras gracias a los precios de la guerra, ¿no? Se queja de la sequía y va a recibir este año, a pesar de la sequía y gracias a los precios, pero la guerra, más plata, más entrada del sector agropecuario de las que recibió Cambiemos en 2018. Entonces, la gente, ¿cómo va a tomar esto? Bueno, yo creo que una de las ventajas que tenemos es que creo que la gente está más consciente del final de un ciclo. Que esta idea de que la emisión no genera inflación termina con Cerruti explicando la inflación de ahora con la emisión de la pandemia y mamarrachos. Esto no da para más, y eso también es un motivo por el cual se necesitan cambios profundos, porque ese escenario de un gobierno más o menos mediocre que administre no existe más. La Argentina así no puede seguir. La parte productiva de la Argentina, el país productivo, se hunde, los chicos se van, las empresas huyen, cada vez hay menos inversión, y del otro lado, la patria subsidiada, que antes más o menos sobrevivía, ahora se funde. Entonces, yo creo que una cantidad mucho mayor que en el 2015 está viendo esto y pide un cambio, y van a tener, supongo, una cierta tolerancia, porque yo soy muy optimista. Si vos me preguntas por la Argentina 3, 4 años, yo soy enormemente optimista. Se han alineado los planetas para que todo lo que producimos nosotros sea valioso para el mundo, y basta sacarle el corset de la economía, los cepos, las distorsiones, los impuestos altísimos, el gasto fiscal estrafalario, para que la Argentina arranque. Pero esto va a necesitar por lo menos un año de mucho esfuerzo y de mucha paciencia. La incógnita que vos te planteás es la que nos planteamos todos. Yo creo que tenemos algunas ventajas con respecto al 2015. Quizás lleguemos con un mayor poder político. El 2015 fue un diputado de cada 3, un senador cada 5, 5 gobernadores de 24. Creo que vamos a llegar mejor. Segundo, vamos a llegar con una coalición más consolidada. Vos pensá que Cambiemos se armó en menos de un año. Los radicales decidieron en Gualeguaychú, en un año estábamos gobernando, y hubo, como bien marcó antes Diego, algunas polémicas con algunos temas. Creo que llegamos más consolidados, los equipos están trabajando, las fundaciones están preparando programas, llegamos mejor y con mayor acuerdo sobre lo que hay que hacer. Y la tercera incógnita es no la paciencia, las ganas de la gente, porque el 2024 por lo menos va a ser un año muy difícil. La diferencia es si vamos a hacer un año muy difícil para seguir cayendo indefinidamente como todos estos años, o vamos a utilizar esa oportunidad para sentar las bases de un país que salga al futuro. Y está Manu, joven. Vamos a hacer peloteados y entra Cortito. Osvaldo. Hablabas recién, comparabas un poco el discurso de Patricia Bullrich con el discurso de Milei, algunas similitudes que hay en ese sentido. Patricia no hace mucho en este canal incluso reconoció que tiene más similitudes de pensamiento ideológicas en muchos casos con Milei que con el propio Rodríguez Larreta. Digo, ¿no crees que ese eventual electorado de Patricia podría optar definitivamente por Milei, por esa opción, con todo lo que Milei propone desde el discurso y demás? Yo lo veo al revés. Yo creo que justamente Patricia es mejor candidata desde un punto de vista absolutamente pragmático que Horacio Larreta, porque es capaz en un eventual balotaje de captar muchísimos más votos del sector de Milei que lo que puede hacer Horacio. Y me parece que las coincidencias con Milei son muy importantes en la parte económica. En lo demás, me parece que ni Patricia ni yo estamos demasiado de acuerdo, ni con armas libres para todos, ni con la venta libre de órganos, ni con su postura acerca de la educación. Ahí tenemos en lo político fuertes diferencias. No creemos que haya que romper el sistema. Creemos que el problema de la Argentina es que el sistema político, que es la República, tiene que ser defendido, consolidado y mejorado, porque funciona muy mal. Pero es como si se para la heladera y vos la tiras a la basura. Lo que tenés que hacer es arreglarla. Tenemos mucha coincidencia, sí, en lo económico. Está claro que hay que mover para ese lado, hay que acabar con el gasto fiscal, hay que dar un rol central en la economía al sector privado. Hay que hacer toda una serie de reformas en las que estoy seguro que vamos a estar de acuerdo. Espera, vamos a hacer una tanda, la última, y hace la última, casi para cerrar el programa, la pregunta de Osvaldo Bazán. Dale, vamos.
Última pregunta para Osvaldo Bazán. Vamos. Usted dijo que el año 2024 va a ser un año duro. ¿Cómo se hace campaña diciéndole a una sociedad totalmente exhausta que va a tener un año duro? Porque van a tener un año duro y peor con el peronismo o con otro gobierno. Acá hay que salir al futuro y eso cuesta esfuerzo. Y de políticos que le mienten a la gente y que le venden pececitos de colores, creo que los argentinos están cansados y están dispuestos a hacer un esfuerzo porque no quieren que el país de sus hijos se siga hundiendo, los hijos se sigan yendo y ellos sigan viviendo cada día peor. Muy bien. Señor Fernando Iglesias, muchas gracias. Hemos ya finalizado aquí el programa. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Gracias.